¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este bloque informativo de TV Noticias. Hoy martes 5 de mayo ya. Estamos en este quinto mes del año. Aquí de nuevo frente a usted para llevarle las últimas novedades frente a esta pandemia y otros hechos importantes derivados de esta circunstancia y cosas que han sucedido en nuestra región del Biobío. Vamos a partir de inmediato conociendo datos a nivel nacional. Se los cuento porque hace poquito rato el ministro de Salud dio a conocer finalmente los datos en esta teleconferencia que se realiza habitualmente a eso de las 10:30 de la mañana. En Chile, total, se han registrado 1.373 nuevos casos de coronavirus. 1.373 nuevos casos de coronavirus. Esta cifra ha aumentado de manera importante en los últimos 3 o 4 días tal vez. Recuerda que registramos 500 casos, 600 casos, pero pasamos de pronto a más de 1.000 casos. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Salud está yendo a buscar los casos asintomáticos. Hasta ahora, cuando una persona presentaba sintomatología asociada a coronavirus, fiebre y algún síntoma respiratorio, y si además había tenido contacto con algún caso positivo de coronavirus, se hacía el examen PCR. Y esos eran los casos que se daban a conocer. Pero ahora el Ministerio de Salud está yendo a buscar los casos y se ha encontrado con que efectivamente eran muchísimos más los casos de coronavirus positivo que teníamos. Lo que pasa es que muchos de ellos estaban asintomáticos. Y a pesar de ello es importante tener esta cifra porque los asintomáticos también pueden contagiar, en un bajo porcentaje, pero también pueden contagiar. En total, entonces, desde que se inició la pandemia, llevamos ya 22.016 casos. 22.000, como aparece muy bien en pantalla, 22.016 casos de COVID-19 en todo nuestro país. También se comunicó la cifra de fallecidos. Lamentablemente se indicó de 5 nuevas víctimas fatales en nuestro país. Tengo por aquí el desglose. Son, 5 fallecidos, 3 de la región metropolitana y 2 de Valparaíso. De esos 5, al menos 4 no habrían sido sometidos a los exámenes o al tratamiento invasivo. Vale decir, no estuvieron internados en condiciones como por ejemplo respirador artificial y otras cosas. Son manejos paliativos más que nada debido a la avanzada edad de estas personas. Bueno, con estos 5 nuevos fallecidos, en total sumamos ya 275 víctimas fatales de coronavirus en nuestro país. Afortunadamente, el desglose nacional da cuenta de que aquí en la región del Biobío no tuvimos personas fallecidas, como ocurrió ayer, donde tuvimos una nueva víctima fatal, recuerde usted, en el Hospital Higueras de Talcahuano. Otros datitos: 77 pacientes permanecen internados en condición crítica de salud y en total son 470 los que están internados en distintos centros asistenciales. Siguen aumentando los números, no es fácil lo que estamos viviendo y entiendo que en la región del Biobío la situación es mejor porque no se registra un aumento explosivo de casos como se ha pasado en Santiago, donde se concentra aproximadamente el 80% de los nuevos casos. Pero eso no significa que hay que descuidarse en lo más absoluto. Viene el Día de la Mamá, sabemos que esta es una de las fechas más importantes para la economía local, donde muchísima gente va a comprar los regalos para la mamá, pero hay que tener mucho cuidado de no exponerse innecesariamente. En un tema relacionado con el coronavirus y específicamente con el control de la seguridad pública que existe por parte de las Fuerzas Armadas, se han conocido algunas estadísticas, algunos datos que dan cuenta no solo de una baja en los índices delincuenciales, sino que se han trasladado la ocurrencia de delitos a determinados horarios, porque como usted sabe, tenemos todos los días prohibición de salir desde las 22 horas hasta las 5 de la mañana, donde aún se registra un toque de queda. Queremos saber más de esto, de los índices delincuenciales, cómo ha variado esto con el coronavirus y la pandemia, en un contacto que tenemos ahora con nuestro colega Javier Monsalve. Javier, te escuchamos, adelante. Buenas tardes ya. Bueno, ¿qué tal, Hugo? Buenas tardes. Nosotros vamos a hablar un poquito de seguridad pública. Hemos tenido en el contexto del COVID-19 cambios a nuestro estilo de vida y también los cambios se producen
para el mundo delictual, en el sentido de que muchas veces estos delitos tienen un horario específico en el que se realizan. Vamos a conversar un poquito con respecto a seguridad pública con el coordinador regional de seguridad pública de la región del Biobío, con Claudio Chevers. Muchas gracias por conversar con nosotros, Claudio. Bueno, hablemos un poquito sobre los delitos de la región del Biobío. Siempre han sido tipificados. ¿Cuáles han bajado, cuáles han subido en estos meses que llevamos de COVID-19? Sí, bueno, efectivamente lo que hemos tenido es un cambio en las conductas de las personas que tiene una incidencia directa sobre la actividad delictual. Hoy en día tenemos una disminución en la región de un 45% de los delitos más violentos contra las personas. Básicamente porque hoy no encontramos grandes aglomeraciones de gente, han disminuido los robos por sorpresa, los robos con violencia, los robos con intimidación. Se acabaron los robos en los paraderos, dentro de los supermercados, entonces eso lógicamente incide fuertemente en las cifras. Pero por otro lado hemos tenido que también esta situación de abandono de ciertos recintos que habitualmente estaban siendo utilizados por el comercio, por los recintos educacionales, ha traído un aumento importante, cercano al 30% en la región del robo en lugar no habitado, robo a propiedades que no son destinadas a la habitación. El robo en las casas también ha disminuido de manera importante porque la gente está en sus casas, entonces hay mayor protección a los bienes particulares. En ese sentido, ¿cómo se persiguen este tipo de delitos hoy, teniendo en cuenta que se han trasladado, han mutado en el fondo y se han ido también actualizando y en el fondo se han adaptado a la situación? Así es, bueno, y por eso es que nosotros destacamos mucho el rol que tiene la plataforma Stop y este trabajo coordinado que se hace periódicamente con Carabineros, donde es posible detectar y focalizar los esfuerzos policiales en aquellos sectores y horarios donde aumenta la actividad delictual. Y en ese sentido lo que se ha buscado es aumentar la cantidad de rondas policiales en los lugares que están más desprotegidos. Nosotros hemos incorporado nuestras brigadas de televigilancia móvil con drones que han estado buscando a las personas que no han cumplido con las medidas de resguardo que ha impuesto la autoridad sanitaria, y asimismo también en las comunas donde han habido aumento de estos delitos de robo en lugar no habitado, sobre todo en los colegios. Hemos hecho también rondas con drones para verificar en los horarios en que suceden y poder identificar a las personas, ¿cierto? Y los movimientos que ellas tienen en el entorno de estos lugares. Pero lógicamente ese trabajo es insuficiente si no cuenta con la cooperación de quienes están a cargo de administrar estos recintos, de aumentar las medidas de protección. Entendiendo este fenómeno, la policía no puede estar 24/7 resguardando cada colegio en la región. Y por eso es que nosotros hacemos un llamado también a los administradores de los colegios, a los municipios particularmente, a los sostenedores de otros establecimientos, a que aumenten las medidas de resguardo como la instalación de cámaras, de seguridad, de alarmas, la contratación de personal que pueda resguardar en las noches, porque entendemos que hoy en día es un foco importante de inseguridad, de vulnerabilidad que debemos abordar de alguna manera. Hablemos un poquito sobre los delitos que se cometen en la casa. Bueno, la familia, ya la gran parte de ella se ha tenido que adaptar a trabajar desde sus casas. ¿Esto significa más violencia intrafamiliar en general o cómo podríamos hablar sobre esta situación del panorama que existe en la región del Biobío? Bueno, en general hoy en día los profesionales de psicología están estudiando este fenómeno y dan cuenta de una preocupación importante porque el confinamiento genera mayores niveles de estrés y eso trae consigo eventualmente el aumento de violencia intrafamiliar. Es difícil medirlo y particularmente porque las cifras de este tipo de delitos han decaído de manera bastante importante en estos últimos 3 meses. Entonces la disminución de la cifra de casos policiales en toda la región del Biobío, en cada una de sus provincias, nos da cuenta no necesariamente de una disminución del fenómeno de violencia intrafamiliar, sino que de un aumento de la cifra negra, una dificultad para poder efectuar las denuncias, dado que conviven las víctimas con los agresores. O sea, hoy en día nosotros tenemos, por ejemplo, 2 focos importantes de preocupación, que son violencia contra la mujer, que abarca aproximadamente el 82% de los casos de violencia intrafamiliar en la región, y las vulneraciones de derechos contra los niños. Respecto de este último punto, nuestros principales colaboradores, ¿cierto?, agentes protectores, estaban radicados en las duplas psicosociales en los colegios, que hoy no están funcionando presencialmente y no tienen la capacidad de detectar cuando un niño eventualmente
ha sido víctima de una vulneración. Entonces ahí tenemos una preocupación muy importante. Hoy tenemos una reunión de la mesa regional de la Red de Asistencia de Víctimas, de la mesa RAP, en la que hemos invitado al Ceremi de Educación a conversar sobre este tema y estamos buscando abordar esta problemática y pedirle a los colegios que, así como se está educando a distancia, también se pueda monitorear la situación de la salud mental, ¿cierto?, de los niños que están en confinamiento. Y por otro lado tenemos violencia contra la mujer, donde las cifras son igual de preocupantes. Cernamec muestra una disminución de la cantidad de atenciones, consultas y denuncias que es consistente con la cifra de casos policiales. Y por eso es que nosotros también hoy vamos a abordar este tema con la directora de Cernamec y con la Ceremi de la Mujer y Equidad de Género para impulsar una campaña que va orientada a actualizar los canales de atención. Nosotros ya hemos empezado a difundir un trabajo que hicimos en la mesa RAP de actualización de todos los canales de contacto que están vigentes a través de los consejos comunales de seguridad pública, los alcaldes, los concejales, los encargados comunales de seguridad, porque nos parece muy relevante que quienes puedan ser víctimas de algún delito encuentren, hoy en día que está todo cerrado, encuentren cuáles son los canales que están vigentes y las personas a las que pueden acudir. Muchas gracias por conversar con nosotros. Claudio Chevers, coordinador regional de seguridad pública, lo mencionaba, hay disminución de algún tipo de delitos producto del COVID-19 y el aumento de otros. Lamentablemente este aumento tiene que ver con la relación que se vive en nuestras casas, violencia intrafamiliar, violencia contra la mujer, lo que por supuesto se llama a denunciar y a tratar de forma especial, sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de estas personas están conviviendo con sus agresores, son víctimas constantes de esta situación hoy en los hogares, Hugo. Sí, está clarito el tema, el tema con la delincuencia. Claro, al haber toque de queda, digamos, son menos los que se atreven a salir, porque están los militares resguardando ese toque de queda, pero los delitos han trasladado a alguna franja horaria, específicamente entre las 5, que se levanta el toque de queda, hasta las 7 de la mañana, con el traslado de la gente, ahí han ocurrido algunos delitos. Y los más graves, bueno, los delincuentes más agresivos, evidentemente, les importa re poco el toque de queda, ya han ocurrido algunos incidentes, particularmente al otro lado del río Biobío, pero bueno. Vamos a revisar algunas cámaras de la Unidad Operativa de Control de Tránsito para que vea usted cómo está la ciudad. Mire usted, ¿qué es esto? Absoluta, no solo normalidad, sino que creo yo, en época de pandemia, una excesiva circulación de vehículos, por lo menos en esta calle, Carrera con Rengo, me parece que es la calle, pero es absolutamente normal, es como un día martes del año pasado, de mayo, normal, sin pandemia, sin nada. Entonces hay que tener cuidado. Se supone, muchachos, que podemos salir excepcionalmente de nuestros domicilios. Obviamente hay gente que está trabajando y está bien, pero excepcionalmente, si no hay que salir de los domicilios, tratemos de no hacerlos para no generar. No ha pasado la pandemia, no ha terminado esta emergencia. Tenemos más de 1.300 nuevos casos de COVID-19 y 5 personas fallecidas a nivel nacional. Por lo tanto, no hay que relajarse, muchachos, si no nos va a venir de vuelta lo que se conoce como la recaída de las enfermedades y puede ser muy, muy complejo, lamentablemente, con, quién sabe, muchas más víctimas fatales. Esto es San Pedro, no, esto es Yacolén, pero hacia el puente. Mire la circulación, eso pasa por arriba de la Costanera. Mire usted cómo está la circulación de vehículos. Hay menos vehículos de San Pedro hacia Concepción que de Concepción a San Pedro de la Paz. Pero estos tacos hacía rato que no los veíamos, ¿eh? Hacía rato que no los veíamos y lamentablemente han vuelto en los horarios punta que nosotros sabemos que existen aquí en la región del Biobío, o en particular en la provincia de Concepción. Los horarios punta se han trasladado, sí. El horario punta hoy está siendo entre las 8:30, 9 de la mañana, más o menos el horario punta. Los horarios punta antes de la mañana eran de las 7:30 hasta como las 8:30. Entonces se ha retrasado eso. Y está pasando más o menos lo mismo en la tarde, cerca de las 6 de la tarde, 5 de la tarde. Y esto tenemos aquí Avenida O'Higgins hacia la Plaza Independencia. Ahí se ve menos circulación de vehículos, pero de igual forma bastante para un día que se supone tenemos pandemia. Vamos a probablemente durante el programa analizar la posibilidad de un nuevo cordón sanitario para la provincia de Concepción. ¿Por qué? Porque viene un fin de semana largo nuevamente, un fin de semana muy largo. Va a ser el jueves 21 de mayo.
jueves 21 de mayo. Entonces tenemos jueves 21 de mayo, viernes 22, 23 y domingo 24. Existe la posibilidad que ese fin de semana sea considerado largo y por lo tanto existe la posibilidad cierta que la autoridad sanitaria decrete un nuevo cordón sanitario o vale decir prohibición de salir de la provincia de Concepción para ese fin de semana. Estamos viendo la ruta 160, entiendo, camino a la comuna de Coronel. Vea, el tránsito normal, yo diría que normal como cualquier día sin pandemia. Entonces hay que extremar las medidas de precaución, muchachos, no nos relajemos tanto con este tema y salgamos solo si es estrictamente necesario, por favor. Mientras tanto, y cuando son las 12 horas con 15 minutos, vamos a nuestro último minuto para conocer las cifras regionales. Urgente, último minuto. Ya apareció en su pantalla, tenía yo por aquí el desglose de las cifras a nivel regional. Bueno, veamos, en Arauco son 12 casos, Biobío, provincia de Biobío, 82 casos, provincia de Concepción, 667 casos, total 774 casos de coronavirus. En la región del Biobío tenemos 12 casos nuevos y 774 acumulados. 12 casos nuevos. Ayer tuvimos, ¿cuánto? ¿3? Parece, anteayer 3, 4. Entonces, 12 casos nuevos. Concepción registra un total de 143 casos, Hualpén 116, Talcahuano 111, San Pedro de la Paz 106, Chihuayante. Esas son las comunas más complicadas, siempre han sido las comunas más complicadas. Chihuayante 70, y ahí bajamos ya. Tomé 50, donde recuerde también hubo un brote importante en la comuna de Tomé, que también se superó, gracias a Dios. Los Ángeles 28, Coronel 23, Hualqui 20, Penco 20, Cabrero 15, Laja 12, Nacimiento 11. Arauco, la ciudad de Arauco, no la provincia de Arauco, la ciudad de Arauco tiene 6 casos. La mitad de los casos que registra la provincia de Arauco, que en total tiene 12 casos. Mulchen 6, Yumbel 6, Tirúa, al final ya de la región del Biobío, registra 4 casos. Florida 3, Lota en la cuenca del Carbón 3, Santa Juana solo 2 casos, Santa Bárbara 2 casos. Y se mantienen las últimas comunas con un caso. Curanilahue, Los Álamos, Negrete y Tucapel con un solo caso. Total, 774 casos de COVID-19. Esto es hasta las 21 horas de ayer, 4 de mayo. Dice que de los 772 casos, hay de ellos 13 son personas notificadas en la región, pero viven en otras regiones del país, mientras 761, estoy leyendo el informe, el detalle, 761 pacientes residen en la región del Biobío. Los recuperados, veamos los recuperados. ¿Qué nos dice el informe? Los recuperados notificados en la región del Biobío alcanzan los 637. 635 tienen residencia en la región del Biobío, lo que se distribuye en 551 recuperados en la provincia de Concepción, 73 recuperados en la provincia de Biobío y 11 recuperados en la provincia de Arauco. Estas personas recuperadas técnicamente van a ser susceptibles de recibir su famoso carnet de COVID, que se ha socializado muchas veces y el Ministerio de Salud lo ha entregado ya muchos lunes ya lo ha entregado y al final no ha pasado nada con eso todavía. Bueno, y ahí está el informe, es más largo. Dice que actualmente existen 13 personas hospitalizadas con residencia en la región del Biobío, de las cuales una se encuentra grave. Tenemos más de 70 personas graves a nivel nacional, pero aquí tenemos una sola persona grave, afortunadamente. Además, hay otras 8 personas hospitalizadas pertenecientes a la región de la Araucanía, añadió el Seremi Héctor Muñoz. Tenemos en general buenas cifras y yo creo que eso no es falso. En general, hasta ahora tenemos buenas cifras en la región del Biobío, buenas en la medida de lo posible. Tenemos 7 víctimas fatales acumuladas de ya varios meses, pero los contagios aumentan de manera muy poco importante. No hay una subida, ¿ah? Pero por lo mismo tenemos que seguir haciendo lo que veníamos haciendo, vale decir, manteniéndonos en los domicilios, saliendo con mascarilla, cuidando el tema del aislamiento social, por ningún motivo ir a fiestas
como en otros lugares, ¿no es cierto? Entonces, para que mantengamos esta baja cifra de contagio y nosotros sí tengamos una meseta a nivel regional por lo menos, lo que no ocurre a nivel nacional lamentablemente. Así que no hay que relajarse y para que no veamos esas imágenes que le mostrábamos recién de la cámara de la unidad operativa. Vamos ahora a revisar los titulares de los medios de la Universidad de Concepción, Medios UDEC. Medios UDEC. Ya, noticias UDEC, como siempre comenzamos con esta. El rector Saavedra saluda a la comunidad universitaria a puerta de un nuevo aniversario. Ya le habíamos contado ya de esta noticia durante la jornada de ayer. Vamos a dar una vuelta a algunos espacios que tienen, por ejemplo, en salud y medio ambiente. Hay un experto en toxicología que habla y que explica la utilidad y problemas asociados a las sanitizaciones. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda lo que pasó con los túneles sanitarios? Estos que los municipios compraron, alguien se hizo la América ahí con los túneles sanitarios y de repente salió un decreto de la Seremi de Salud que decía que los iba a prohibir todos, y punto, todos. Esa prohibición duró 24 horas, porque al otro día se levantó la prohibición y se iban a autorizar los túneles sanitarios previa supervisión, claro, del Instituto de Salud Pública. Pero ahí está. Si quiere leer este artículo, el doctor Miller cree que los túneles sanitizadores pueden inducir a las personas a pensar que están libres de la carga viral y dejar de lado las medidas básicas recomendadas para reducir el contagio. Lavado frecuente de manos, uso de mascarillas y mantener distancia a otras personas. ¿Sabe qué día es hoy? ¿Sabe qué día es hoy? Lo dijo el subsecretario Quesada en la conferencia de prensa. Hoy es el Día Internacional del Lavado de Manos. Hoy es el Día Internacional del Lavado de Manos, así que honre la fecha lavándose las manos con jabón, todo lo que pueda. Sigamos revisando noticias UDEC. Aquí tenemos la página del TVU, www.tvu.cl. Avance del COVID-19 en Chile. Casos positivos son 22.016. Ya se lo contamos, con 10.700 recuperados. Plan de retorno a clases de Mineduc incluirá apoyo psicológico. ¿Podemos ver eso? Esto es muy interesante. Esto de Falabella ya se lo mostramos ayer. Veamos el plan de retorno a clases del Mineduc. Ahí está, nota de Manuel Arroyo de tvu.cl de hoy 5 de mayo. Bajemos un poquito para que podamos mostrar. El ministro de Educación, Raúl Figueroa, ha reiterado en múltiples ocasiones la necesidad de retomar clases presenciales de forma gradual. Es por esto que el Mineduc presentará en los próximos días un protocolo para volver a las aulas, el cual incluirá cambios en las mallas curriculares para acelerar los procesos de aprendizaje y apoyo psicológico para estudiantes, entre otras cosas. ¿Cómo irán a hacer los recreos? ¿Irán a ver el recreo? ¿Los cabros chicos podrán salir al recreo y jugar todos juntos? No creo. Yo creo que van a haber ahí clases probablemente más reducidas en el tiempo, lo que va a implicar un problema para los papás. Porque habemos papás que estamos trabajando, entonces hay que buscar a los niños, pero además el trabajo, entonces estamos más o menos ordenaditos, pero bueno, hay que adaptarse a los nuevos tiempos. El jefe de la cartera indicó que en la medida que sanitariamente sea posible, se retome gradualmente las clases y podamos evitar que esta pandemia se traduzca además en una crisis educativa. Volver a clases presenciales es relevante y es una cuestión de equidad. Sí, ¿por qué dicen de equidad? Porque hay muchos niños que no tienen computadores en sus casas. Y no solo computadores, no tienen computadores ni web, ni en sus casas. Entonces, claro, hay algunos que pueden acceder a clases virtuales y hay otros que definitivamente no. Ya, ahí está interesante. tvu.cl para que entienda un poquito cómo podría ser eventualmente el retorno a clases que el Mineduc debiera lanzar en los próximos días. Bueno, y ahí está podemos ver el vivo, en tvu.cl usted puede ver la programación de nuestro canal en vivo y en directo. Tenemos aquí radio de la Universidad de Concepción. ¿Cuál vamos a revisar? No, vamos a noticias. Vamos a noticias. Ahí tenemos. Entramos a noticias nomás, va a entrar ahí a completo. Profesionales entregan recomendaciones para cuidar salud mental durante la pandemia. Súper interesante. La alerta sanitaria producto del coronavirus ha causado un gran impacto y preocupación en la población, especialmente con el aumento de los casos. Opinión, reinventando la docencia, laboratorios caseros en tiempos de pandemia. Claro, los científicos, como no están asistiendo a sus laboratorios en las universidades, tienen que improvisar laboratorios en sus casas eventualmente. Albergue Protege resguardará a las personas en situación de calle en el marco de la emergencia COVID-19. COVID-19 en la región del Biobío suma su 8ª fallecida, eso es ayer, sí.
Ahí tenemos radio de la Universidad de Concepción. Veamos a nuestros colegas ahora de El Diario Concepción, www.diarioconcepcion.cl. Cores piden salida de la directora regional de Sename en el Biobío. No se termina, no se acaba la crisis del Sename. Es que lo que sucedió en Hualpén es muy grave. Es muy grave. Es muy grave en sí mismo, como un hecho es muy grave, pero es más grave que a pesar de todo lo que pasó en el Sename, a pesar de todo lo que pasó con la crisis del Sename, con todo lo que pasó hace un par de años atrás, recuerda usted con el número de niños chicos fallecidos en hogares del Sename, con las violaciones sistemáticas de los derechos humanos de los niños dentro del Sename, que después de todo eso pase esto en Hualpén. Entonces ahí creo yo que es muchísimo más grave. Se confirma que no hay desfile el 21 de mayo, se evalúa un nuevo cordón sanitario en Gran Concepción, también se lo contamos para el fin de semana, el 21 de mayo, probablemente haya un nuevo cordón sanitario. A ver si podemos tener alguna información de eso con nuestra colega Fernanda Vega, que entiendo está haciendo las gestiones para entrevistar al CRM de Salud. Mundo de la danza local lamenta el fallecimiento de Belén Álvarez, por supuesto. Condolencias no solo a su familia, sino a todo el mundo de la danza, que es muy importante aquí en la región del Biobío. Sigamos revisando los medios de la Universidad de Concepción y tenemos ahí la discusión de Chillán. MinSal confirma 1.373 nuevos casos. Yo creo que son altos los casos, creo que son hartos casos. Mire, Hong Kong, hay luz al final del túnel, muchachos. Subamos un poquito, subamos un poquito. Mire, ahí a la derecha Hong Kong anuncia reapertura de colegios, cines y bares. ¿Qué me dice? ¿Cuándo nosotros podremos anunciar eso? En Chile se permite la reapertura de colegios, cines y bares, ¿se imagina? Yo creo que va a pasar por lo menos un par de meses para que ocurra eso. Hong Kong anunció el martes una flexibilización de las restricciones impuestas para combatir el coronavirus, en particular la reapertura de colegios, cines y bares. Decisión sustentada en la clara reducción de la circulación del virus en la ex colonia británica. Esta flexibilización, que entra en vigor el viernes, aliviará este territorio cuya economía afectada ya el año pasado por la guerra comercial entre China y Estados Unidos y por la crisis política interna, ha sido duramente golpeada por la epidemia. La autoridad anunciaron además un proyecto para distribuir mascarillas reutilizables a los 7,5 millones de habitantes de la ciudad. No, a nosotros nos falta harto todavía para esto. Lo que más podría ocurrir, digamos, lo que más podría ocurrir, volvamos atrás, para que sigamos revisando los titulares. Lo que más podría ocurrir es que se abran algunos centros comerciales. Porque ya abrió Falabella ayer y pueden haber otros centros comerciales que quieran abrir, digamos. Pero ahí hay que con mucho cuidado. Más de 250.000 muertos en el mundo por coronavirus. Son hartos, pero no son tantos como la gripe española. La gripe española es de 1918, 1919, 1920 y se calcula murieron ahí 50 millones de personas en el mundo. 50 millones de personas en el mundo. Aquí no han muerto tantas personas, pero aquí es muy rápido, la gente se contagia muy rápida y los que fallecen son específicamente adultos mayores, sin que, por supuesto, no se descarte la posibilidad de que fallezcan personas más jóvenes, como ha ocurrido también, pero son menores. Pero con la gripe española murieron, en la mañana estuve leyendo algo de eso, cerca de 50 millones de personas. No hay número preciso, porque evidentemente en esa época no se contabilizaba con un buen nivel de detalle lo que pasaba con la gripe española. Pero tenemos 250.000 muertos a nivel mundial, lo que es muchísimo, muchísimo. Ya, ¿qué hora es? Son las 12:28. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Estamos preparando una entrevista con el director del Cementerio General de Concepción. ¿Por qué? Porque hoy en la conferencia de prensa del ministro de Salud había muchas dudas sobre lo que va a pasar con los cementerios, por ejemplo, para el Día de la Mamá. Y hemos recibido otras inquietudes de personas que nos preguntan, bueno, ¿qué pasa? Tengo un pariente que falleció, pero no murió por COVID-19, ¿por qué me están restringiendo el acceso al cementerio? En fin, de esas cosas queremos conversar con el director del Cementerio General de Concepción, a ver si al regreso lo podemos tener en línea en teleentrevista. Así que no se vaya. COVID-19 en TVU.
Te invitamos a ingresar en la plataforma coronavirus.udec.cl. El portal ofrece gratuitamente un formulario de evaluación de riesgo COVID-19 y según la información que se proporcione, el sitio web arrojará a la persona una serie de recomendaciones. En caso de que el paciente registre contacto sospechoso, manifieste síntomas y pertenezca a alguno de los grupos de riesgo, la plataforma derivará a una teleconsulta con un profesional médico. Esta iniciativa es impulsada por la Unidad de Telemedicina de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción. Librería Giorgio se prepara para marzo, por supuesto, la temporada escolar. Tienen gran variedad de útiles de su marca Atlantic. Por ejemplo, tenemos acá este set de plumones, colores surtidos punta de redonda. Esto lo pueden encontrar, por supuesto, en su sitio web, libreriagiorgio.cl. Además, pueden encontrar toda esta variedad de productos como lápices, cuadernos. Mira qué lindo estos cuadernos con estos diseños brillantitos, porque sabemos ahí que es importante también que a los chicos les gusten sus útiles escolares. Ahí pueden ver toda la variedad de diseños. Tenemos en dorado, en rosado, en plomo, en gris, hay diversas variedades. Todo esto lo pueden encontrar, por supuesto, en libreriagiorgio.cl. Recuerda, Librería Giorgio, más barato imposible. Tulio, ¿dónde está Tulio? ¿Por qué no ha llegado? Porque ahora Tulio viajará al sur de Chile. 31 minutos llega a las pantallas de TVU. ¡Excelente! ¿Y qué otra noticia del espectáculo nos has traído hoy? Que debido a la contingencia y gracias a TV Educa Chile, uno de los programas más exitosos de la televisión chilena llega a nuestro canal para entregar contenido educativo a las familias de... ¡Haz las preguntas que tienes que hacer! Perdón, me gustaría saber qué día y a qué hora irá 31 minutos en TVU. ¿Quieres información sobre todo eso? Sí, eso queremos saber. ¿Pero por qué hiciste todo esto? Porque queremos acompañar a la gente que está en sus hogares. Yo les voy a contar. 31 minutos se emitirá en TVU los miércoles a las 22 horas y los sábados a las 10 de la mañana. ¡Eres un gran amigo! Los esperamos a todos y todas. En 31 minutos, el noticiero más veraz de la televisión. 31 minutos en TVU, miércoles a las 22 horas y los días sábado a las 10 de la mañana. Hola, soy el abogado Rodrigo Leal Reyes y me quedo en casa porque si estoy sano disminuye el riesgo de enfermar. Porque aún si no tengo síntomas, de todas maneras puedo estar contagiado. Porque si estoy contagiado, entonces ninguna otra persona se va a contagiar por mi culpa. Yo me quedo en casa porque no necesito que me obliguen a hacerlo para entender que es lo mejor en estos momentos. Yo me quedo en casa porque salva vidas. Quédate en casa. Hola a todos. Mi nombre es Juanita Toro, soy profesora de ballet de la ciudad de Concepción. Como adulta mayor, yo me cuido en esta etapa tan difícil para el mundo, para nuestro país y para nuestra ciudad. Los invito a todos ustedes a que en forma muy responsable se queden en casa y expresen con hechos el amor hacia su familia y toda la comunidad. Cuídate, yo me cuido. Hola muchachos, soy Rodrigo Infante de la banda Peter Run. Junto con saludarlos, quería contarles que como músico, como trabajador, como padre y como hijo, hay que tener en claro que la única forma de terminar con esta pandemia es a través de la colaboración y el autocuidado. Entonces, para el que tenga la oportunidad y la posibilidad de quedarse en casa, que lo hagan. Seamos responsables y pasemos nuestra cuarentena en casa. COVID-19 en TVU. 12:34 minutos. Ya estamos en línea con el director del Cementerio General de Concepción porque nos interesa saber qué va a pasar el 10 de mayo, Día de la Madre, una fecha importante, pero no sé si podemos revisar primero una cámara de la unidad operativa, específicamente de Avenida 21 de Mayo, porque poquito más allá, esta es La Vega, ¿no es cierto? Sí, La Vega Monumental. Hay uno en Palma hacia la autopista, digamos, por el Paso Novi, y un poquito más allá
hasta el Cementerio General de Concepción. Esa es la circulación de vehículos hasta ahora frente a la Vega Monumental de Concepción. Y el cementerio está exactamente para atrás. Bueno, don Ernesto Cruces ya está con nosotros en línea. Él es director del Cementerio General de Concepción. Don Ernesto, ¿cómo está? Gusto saludarle. Gracias por esta teleentrevista. ¿Cómo está usted? Muy bien, gusto de saludarlos. Buenas tardes. ¿Está en el cementerio? ¿Usted está a resguardo en su casa? Luego que está con guantes, aquí sí que está con las medidas de precaución básicas. Sí. Estamos trabajando con el equipo cementerio, hemos estado durante esta contingencia siempre activos, siempre presentes, dirigiendo al equipo, motivando y también tomando todas las medidas necesarias para asegurar la actividad y la continuidad de un servicio tan importante como el Cementerio General de Concepción. Sí, imagino que no está trabajando con la gente completa, no está trabajando full, porque imagino yo que habrán personas que tienen alguna condición de base o tienen, digamos, son mayores y que por lo tanto estarán en sus domicilios, ¿no? O está trabajando full. Efectivamente, tenemos 16 colaboradores que se encuentran en su casa, como bien dice usted, por un tema de resguardo de salud, por su edad y porque presentan enfermedades de base. También ahora hemos activado un sistema de turno que nos permite asegurar la gestión durante las 24 horas del día, como ha sido la postura de la Seremi de Salud, que nos ha requerido a todos los cementerios tener la capacidad operativa durante las 24 horas del día para así respetar los protocolos establecidos en los casos de un fallecimiento por COVID-19. Bueno, viene el 10 de mayo, el Día de la Madre. Es una fecha muy importante a nivel nacional, no solo para la economía local, que ya hemos hablado de ese tema y lo afectado que va a estar la economía a propósito de que se supone que debería haber menos gente comprando, digamos. Pero es importante también porque los Campos Santos, yo recuerdo años anteriores, abren para esta fecha y permiten el ingreso de deudos que quieren saludar a sus madres fallecidas. ¿Qué va a hacer el Cementerio General de Concepción en particular con este tema, director? Lo primero es señalar que el Cementerio General de Concepción atiende todos los días del año. Los 365 días nuestro horario normal, sin contingencias, de 8:30 a 17 horas. A propósito de esta contingencia sanitaria, nosotros hemos diseñado un plan de acción que hemos denominado Cementerio Seguro. Dentro de las medidas que hemos adoptado es restringir el horario de visitas entre las 8:30 y las 13 horas, todos los días, pero siempre funcionando, y para gestiones administrativas, el cementerio funciona administrativa y operativa desde las 8:30 hasta las 17 horas. Para el Día de la Madre no hay excepción, nosotros vamos a funcionar igual que siempre, con las visitas entre las 8:30 y las 13 horas, solo de carácter peatonal, considerando la utilización de mascarillas para todos los visitantes, pidiéndoles que respeten el distanciamiento físico de por lo menos 1 metro y también considerando la presencia de un máximo de 10 personas por cada funeral. Consideramos que estas medidas, dentro de otras que hemos tomado que son de carácter interno, permiten asegurar la salud o disminuir los riesgos de contagio para nuestros colaboradores, también para nuestros visitantes. Recordemos que el cementerio es un servicio que tiene que estar funcionando, que es importante para la comunidad y por eso tenemos que tomar medidas que resguarden la seguridad de nuestros colaboradores. Sí, hay preocupación a nivel nacional porque, claro, como la idea final es evitar las grandes aglomeraciones, y usted recordará para atrás, digamos, usted ya harto tiempo siendo director del Cementerio General de Concepción, los 10 de mayo, el cementerio no es que se llene, digamos, pero sí va muchísima gente. Entonces es esperable también que este 10 de mayo, más encima de los tiempos que estamos viviendo, vaya también muchísima gente. ¿Cuál es la recomendación que hace usted, aparte de lo que me ha señalado, que es el tema de las mascarillas, digamos, y resguardando el distanciamiento social, digamos? Ya sabemos que están abiertos de las 8:30 hasta las 13 horas el domingo 10 de mayo. Eso sí, nosotros invitamos a nuestros visitantes primero a respetar las medidas que ha dispuesto el Ministerio de Salud, también a considerar las medidas específicas que nosotros estamos implementando a través del Plan de Acción de Cementerio Seguro y a visitar con responsabilidad. Si no es necesario, no lo haga. Nuestro protocolo de Cementerio Seguro establece que si solo es necesario, venga al cementerio, si no, quédese en casa. También hemos desarrollado
un correo de consulta, nuestra página web está diseñada para poder responder las grandes dudas de nuestros usuarios, y por eso creemos que hemos dispuesto una plataforma importante con pagos online, es decir, todo lo que sea necesario para que, si no es necesario venir al cementerio, no se haga. No puedo interceder con los sentimientos de las personas, pero creemos que esta es una contingencia especial. Para los que tenemos nuestras madres vivas, gracias a Dios, también va a ser un día especial. Invito a la comunidad a considerar ese hecho y a lo mejor a visitar en un tiempo futuro, cuando las cosas cambien, cuando sean distintas. El amor de nuestras madres que están y de las que han partido siempre invoca la protección de nosotros, sus hijos y sus familias. Así que me baso en eso para decirle a la comunidad penquista que solo visite en casos que sea necesario y con las estrictas normas de seguridad y de responsabilidad. Usted ha señalado que se permiten los funerales con máximo de 10 personas, 10 no 20, ¿no es cierto? 10 personas. 10 personas. Ya, máximo de 10 personas. Y cuando sencillamente van más personas, porque hemos visto funerales con caravanas gigantescas de vehículos, incluso con micro en tiempo pasado, digamos ya, eso fue el año pasado, pero parece que fuera hace 500 años atrás, digamos, con funerales muy masivos, digamos. ¿Qué se hace ahí? Usted da la instrucción, no sencillamente 10 y se permite solo 10, no hay vuelta con ese tema. Y la restricción de 10 personas es para un funeral por COVID o por persona que haya fallecido sin COVID, ¿da lo mismo o no? Efectivamente, nuestro protocolo se establece para todos los funerales, independiente de la causa de fallecimiento. Eso es lo primero que hay que aclarar. Lo segundo, quiero señalar que nosotros estamos trabajando directamente con la Seremi de Salud, respaldando todas nuestras medidas y comunicándolas como corresponde, y tenemos una alianza con aproximadamente 60 funerarias del Gran Concepción y fuera, a quienes les enviamos frecuentemente toda la información de los protocolos, planes de acción y medidas que estamos tomando, para que así no haya ninguna sorpresa al momento de llegar al cementerio. Se ha informado a estas funerarias que se encargan inmediatamente también de comunicar a las familias cuáles son las medidas, las restricciones con las cuales se está trabajando, y debemos decir que hemos tenido buena aceptación por parte de nuestros usuarios. No hemos tenido mayores problemas, la gente lo comprende. Creo que hay una visita bastante responsable, una asistencia madura al Cementerio General de Concepción, y eso lo agradecemos mucho. Muy bien. Quiero preguntarle por si usted, como administrador de este camposanto, el más importante de la región del Biobío y uno de los más importantes del sur de nuestro país, ha registrado, ha notado, se ha dado cuenta de un aumento importante en el número de decesos, de ceremonias funerarias en el Hospital Regional en el cementerio. ¿Por qué se lo pregunto? Porque hasta hace, no sé, un par de semanas atrás conocimos algunas estadísticas de algún reportaje periodístico que da cuenta de un aumento importante en el número de fallecidos a nivel nacional. Un inusual aumento de número de fallecidos a nivel nacional. No me refiero a casos COVID, sino personas que fallecen. Entonces, se creó, o muchos dedujeron que estaban muriendo más gente y que probablemente muchas de esas personas morían por COVID, pero que eran asintomáticas o que no se había detectado la enfermedad a tiempo. Usted en el Cementerio General de Concepción, ¿ha notado un aumento en el número de sepelios, de funerales, o se mantiene en una media normal? La verdad es que las estadísticas no se han visto alteradas. Nuestras estadísticas siguen en forma regular. No podemos asumir un cambio notorio ni de mayor ni de menor frecuencia. Está dentro de lo habitual para cada mes. Ya. Lo que da cuenta, y deduzco que como este es el cementerio más importante de la región del Biobío, deduzco que la situación en otros camposantos debe ser más o menos similar. Bueno, aquí está la conversación con don Ernesto Cruces, director del Cementerio General de Concepción. Está abierto, lo acaba de confirmar el Cementerio General de Concepción, este domingo 10 de mayo, como todos los días, los 365 días del año, pero en horario restringido, de 8:30 hasta las 13 horas de este domingo 10 de mayo, está abierto el Cementerio General de Concepción.
Concepción. Y bueno, para quienes deseen ir a saludar a sus mamás fallecidas, lo podrán hacer siempre y cuando se mantengan las restricciones impuestas por el Cementerio General de Concepción, el uso de mascarilla, número reducido de personas y bueno, todas las recomendaciones que ya se han señalado en esta entrevista. Así que queremos agradecer este contacto con don Ernesto Cruces en esta teleconferencia. Muchas gracias, don Ernesto, que tenga buenas tardes. Gracias a ustedes por informar a la comunidad respecto al funcionamiento de nuestro cementerio y nuestro protocolo Cementerio Seguro. Muchas gracias. Ahí estaba don Ernesto Cruz dando cuenta de esta circunstancia, porque nos han llamado y nos han preguntado si efectivamente se puede ir al Cementerio General a visitar a la mamá, en este caso, el próximo 10 de mayo. El cementerio, la verdad, claro, no se llenaba, pero sí iban cientos de personas al Cementerio General 10 de mayo pasado, en Día de la Madre pasado. Pero ahora no sabemos qué va a ocurrir. En definitiva, nos imaginamos que va a bajar el número, en definitiva, de personas que va a llegar a este camposanto y otros camposantos de nuestra zona. Señor director, usted me dirá, vamos a destacar una iniciativa CICAT y del TVU. Se llama Profes al Rescate. Un grupo de profesores en sus domicilios que ha resuelto hacer clases. Se graban pequeñas piezas audiovisuales, se resume un contenido y se entrega a través de un video que, como ustedes ven, están bien elaborados. Yo conocí esta iniciativa desde el principio y los videos al principio eran muy sencillos, pero hoy ya están muchísimo más elaborados. Y este contenido se envasa y finalmente se pasa por las pantallas de nuestro canal TVU, Televisión de la Universidad de Concepción. Profes al Rescate, ha sonado la campana y los profesores van al rescate. Esto a propósito de lo que lo comentábamos hace poquito, de que las clases podrían retornar en algún momento, pero para eso la sensación que tengo yo es que falta aún muchísimo. Por lo tanto, aquí tiene una muy buena opción. Profes al Rescate, una iniciativa del CICAT, también lo puede ver en la página del CICAT y también en las páginas de TVU de la Universidad de Concepción, Televisión de la Universidad de Concepción. Historia, ciencias sociales, matemáticas, incluso educación física. Mire ahí, clases de música, para que usted pueda empujar a sus alumnos para que miren TVU Televisión y ahí pueden tener clases virtuales. Vamos a dar una vuelta ahora por lo que pasa a nivel internacional. Estados Unidos es el país más complicado, tiene miles de casos, tengo anotado el dato aquí. Vamos a ver la prensa internacional en este instante. En TVU revisamos la prensa internacional. Sí, Estados Unidos, aquí tengo el dato preciso, supera los 68.000 fallecidos, 68.000 personas muertas en Estados Unidos. Revisamos el país, pero de Brasil. La producción industrial de Brasil cae 9% en marzo por la pandemia. Brasil supera los 100.000 casos y ya suma 7.328 muertos. Brasil es el país latinoamericano, sudamericano que más fallecidos tiene en esta pandemia. 7.328 muertos, pero no se compara a lo que pasa en Estados Unidos, donde hay casi 70.000 personas fallecidas. La crisis coronavirus desnuda la vulnerabilidad de miles de desempleados en México. Se murió la señora que hacía tacos en la puerta. Es una nota, una historia de el altar y el patio de la vecindad número 22 de la calle Peralvillo en Ciudad de México. Así se curó el primer paciente de COVID-19 en Estados Unidos, así evoluciona la curva del coronavirus en América Latina. Ahí está, elpaís.com, pero en Brasil. La frontera de México y Estados Unidos ante el coronavirus en imágenes. El virus anda suelto en el gran mercado de Latinoamérica. El coronavirus de Latinoamérica, el futuro trae el coronavirus, en fin. Es un muy buen diario en Brasil. El presidente Trump ha señalado que ellos van a tener una vacuna antes de un año. Yo no le creo mucho a este caballero, pero bueno, ahí está, es lo que señaló. Este es El Comercio, este diario es de Ecuador, entiendo, ¿no es cierto? El Comercio de Ecuador, sí, Ecuador también está muy complicado. Colegios privados no pueden cobrar por servicios que nos brindan. Mire, Ecuador nos está dando lecciones. Claro, la educación, sí, la educación particular pagada sigue cobrando.
y no en muchos establecimientos educacionales no se están brindando las clases, entonces ahí es complejo, pero bueno. Acuerdo Nacional se reúne por situación del COVID-19 y reactivación de la economía en el Perú. Pablo Antolín sobre la reforma. Hay margen para que las AFP puedan reducir sus comisiones. Mire en lo que están en el Perú. Hay margen para que las AFP puedan reducir sus comisiones y aquí en Chile no. Bueno, en fin. Eso es lo que pasa en el comercio de Ecuador específicamente. A nivel internacional hay muchas otras cosas que están sucediendo, como por ejemplo, Estados Unidos está acusando a Pekín de ocultar pruebas del inicio de la pandemia. Se supone que hay... recuerde que lo que se dijo inicialmente que la pandemia había iniciado en un mercado donde las personas consumían los animales exóticos, por decirlo de alguna manera, y ahí se había producido, se había generado este coronavirus. Pero Estados Unidos acusa que esto en realidad es un virus que fue creado y acusa a Pekín de haber creado ese virus y ahora acusa a Pekín de haber ocultado las pruebas de ese virus. Situación muy, muy compleja, por supuesto. Ya, estábamos esperando que ocurriera la teleconferencia de las autoridades regionales. Entiendo que esa teleconferencia ocurrió ya y estamos perfeccionando ahora un contacto con nuestro colega Francisco Parra, que nos va a resumir lo que ha pasado con esta teleconferencia. Francisco Parra, ¿me escuchas bien? Hola Hugo, perfecto, ¿cómo te va? Muy bien, ¿fue más temprano? ¿Fue a la hora de la teleconferencia o se atrasó? Parece que se había atrasado de nuevo, ¿no? Sí, se atrasó 15 minutos, Hugo, pero fue breve, ¿eh? Fue breve, la verdad es que no hubo mucha novedad en este reporte de las autoridades, incluso las preguntas de los periodistas fueron menos que en otras ocasiones, porque se mantiene la tónica, Hugo, de pocos casos en nuestra zona, con estos 774 en total. Es cierto, aumentaron en 12, pero está dentro de lo esperable, ya en un promedio de menos de 20. Y lo cierto es que incluso la cantidad de personas detenidas, Hugo, bajó considerablemente, de un día para otro. Por ejemplo, anoche se detuvo a 29 personas por infringir el toque de queda que comienza a las 10 de la noche y 3 de esas personas también por otros delitos, ya más allá de romper con el toque de queda. Se vio una baja notoria en comparación con los días anteriores, pero claro, hasta el domingo estábamos con un fin de semana largo. Es evidente que quizás en esas circunstancias el flujo de personas aumenta. Lo concreto es que fue destacado esto por el contraalmirante Hoover, que menos de 30 personas hayan sido detenidas el día de ayer producto del toque de queda, Hugo. Ojalá que sea, antes de pasar a otros datos, ojalá, Hugo, que sea la tónica, debido a que vamos a tener más fines de semana largos, viene el 21 de mayo, y es notorio la disminución. Imagínate, 29 en comparación con cientos de personas detenidas, creo, el día de ayer o antes de ayer. Ahora, es evidente que los controles también aumentan y a través de los controles la autoridad descubre infracciones. Obvio que el control en el marco de un cordón sanitario es mucho mayor, como el que había hasta el día domingo, pero es un buen número el de 29 detenidos. Sí, a mí me preocupan varias cosas. Uno, a nivel nacional tenemos un explosivo aumento de casos de coronavirus. Porque el ministro de Salud lo ha dicho hasta el cansancio, ellos van a buscar ahora a los asintomáticos. Entonces, claro, yo lo pregunté varias veces cuando estaba haciendo tu turno, digamos, lo preguntaba varias veces en las teleconferencias, bueno, ¿por qué no estamos yendo a buscar a los asintomáticos aquí en la región del Biobío también? Entonces, existe tengo la sensación, Pancho, que no estamos siendo eficientes a la hora de ir a buscar a los asintomáticos. O la otra explicación es que sencillamente aquí la pandemia aparentemente está más o menos controlada, digamos, independiente de que se llame la precaución, qué sé yo, pero la verdad es que los números no aumentan como aumentan a nivel nacional. No aumentan. Y la tercera explicación, digamos, es que el problema definitivamente está concentrado en Santiago.
Santiago. Porque el ministro en la mañana daba un par de ejemplos. Decía que en Arica habían 10 casos más, que en Coquimbo habían 3 casos más, cosas de esa naturaleza. Lo aumentaban muy poco. O sea, aparece que en el resto del país está más o menos controlada la situación y en Santiago ahí está la crema, digamos. Sí, bueno, lo que pasa es que viendo los números, para la autoridad es así. De hecho, esta frase de la batalla de Santiago del ministro Mañalich no le gustó mucho a personas que son de regiones, producto de que otra vez se concentra todo en Santiago, pero para la autoridad sanitaria, más allá de eso, de verdad que hay una emergencia en la región metropolitana, más que en otros lugares del país. Ahora, es cierto, hace poco ya se suman los casos asintomáticos positivos, Hugo. Dijeron la cifra de los asintomáticos aquí en la región del Biobío, ¿no? Porque creo que entregaron la cifra total y además decían estos son asintomáticos y estos no son, o no lo dijeron hoy día. Sí, tendríamos que examinar el comunicado que está por ahí ya publicado, pero la autoridad se refirió más a la cifra en general, destacando, Hugo, que hay una gran cantidad también de personas recuperadas, por ejemplo, 637 del total, lo cual te da un número en porcentaje muy alto de personas recuperadas. Ahora, lo que yo te decía es que sí, ahora se suman los asintomáticos. Pero si nosotros le comentamos eso que dices tú a la autoridad le va a decir, a ver, pero acá están los números duros. Y los números duros dicen que el Biobío está tranquilo. Sí, claro. Si mi tema es, estoy leyendo el comunicado que enviaron a la autoridad y no hacen referencia a los asintomáticos. No tenemos asintomáticos aquí en la región del Biobío. ¿Por qué en el resto del país hay asintomáticos y por qué aquí no hay asintomáticos? Yo creo, ¿sabes cuál es el problema? Yo creo que sí hay asintomáticos. Y deben haber muchos asintomáticos y no sabemos dónde están. Ese es el tema. Lo que pasa es que en el resumen nacional sí se agregan los asintomáticos, pero tú vas a que debiese haber una información regional, ¿cierto? Por supuesto. Por territorio. Por supuesto, y en este caso no lo están contando. No, y además te sumo que el fin de semana, creo que fue el domingo, no hubo balance, no hubo entrega de la información por primera vez. Sí. Lo cual generó mucho resquemor también y crítica por parte de los colegas periodistas. Pero bueno, ahí está el número, hubo otros datos a comentar. Por ejemplo, solamente del total, el 16,6% son casos activos, lo cual es un número ínfimo, ¿ya? Insisto, según el dato oficial, más allá de que si la gente cree o no en la cifra. De los casos totales, el 16,6% está activo. Hay 637 recuperados, los brotes del sanatorio alemán y del CAP se mantienen sin variación y las investigaciones respectivas también siguen su curso. Hay 13 personas hospitalizadas en la región del Biobío con una persona grave. Ya de estas 13, 8 son de la región de la Araucanía que están recibiendo atención acá. Hay 45 sumarios por fiscalizaciones, ya que se anunció ser mayormente rigurosos en las fiscalizaciones, en los sumarios y también en las sanciones. Y la pregunta que yo le hice al intendente Hugo, me anoté con eso, fue qué opinaba él como autoridad política, como representante del presidente de la República acá, de la apertura de grandes multitiendas, en este caso de Falabella, porque hay gente que defiende la apertura, señalando de que la región, como está bien, ¿por qué no empezar con el retorno gradual a nivel local antes que nacional? Pero hay otros que no, que aseguran de que es un paso en falso y de que luego podríamos arrepentirnos. Bueno, él reiteró que el gobierno no ordenó el cierre de los locales y que él está de acuerdo en un retorno gradual, siempre y cuando esos comercios respeten las medidas de prevención, los protocolos. Pero su mensaje fue que él entiende que hay que trabajar, que él entiende que hay que retomar la actividad económica y el empleo de a poco, siempre y cuando, insisto, se respeten los protocolos, pero no se manifestó en contra de la apertura de Falabella. Lo que sí dijo el Seremi de Salud es que si bien estas empresas decidieron cerrar por iniciativa propia, en conversación y acuerdo, lo que yo siempre dije, con el Ministerio de Economía, el Seremi manifestó de que si Falabella o cualquier otra tienda o empresa no cumple, ellos la pueden cerrar. Eso está dentro de sus facultades, pero por ahora eso no ha pasado y la
la tienda sigue con sus puertas abiertas. Sí, sí, lo que pasa es que, claro, viene el Día de la Mamá y uno entiende que las empresas rentabilizan mucho, digamos, y es el momento para recuperar parte de lo que han perdido desde octubre hasta ahora. Sí, yo lo tengo súper claro. Sí, la sensación que tengo es que hay es una falsa idea de que ya pasó la pandemia. Y no ha pasado la pandemia, todavía está con nosotros. Insisto, tenemos a nivel nacional 1.373 casos. Entonces, claro, en la región del Biobío pareciera estar el asunto más bajo control, pero si nos descuidamos, si abrimos muchas cosas, ya leía recién una noticia del diario Concepción que da cuenta del plan de educación de volver eventualmente a clase de manera paulatina. Está bien, digamos, pero creo, la sensación que tengo es que es muy luego todavía para volver o empezar a volver. Yo aseguraría, algunos expertos, Pancho, hablan de que deberíamos tener a lo menos 2 a 3 semanas de baja constante en el número de contagios, de fallecidos, de baja constante, 2 a 3 semanas de baja constante en las cifras, en las estadísticas, para que recién después de eso podamos definir quiénes vuelven, cómo volvemos, con tranquilidad, con mesura, con las medidas de precaución. Y seguimos subiendo en los casos de coronavirus a nivel nacional. Yo entiendo que a nivel regional la situación es un poco distinta, pero ojo ahí con la falsa sensación de seguridad. Sí, porque, como lo hemos dicho, hay mensajes contradictorios. Ya te mencionaba lo que dijo el intendente, pero a la vez el intendente, cuando estaba respondiendo acerca de la apertura de Falabella, dice que el llamado es a que la gente no vaya a vitrinear. Pero entonces, ¿cómo? Se abre una multitienda y se le dice a la gente que no vaya a vitrinear. Por un lado se dice que hay que entender la necesidad de trabajo de todas esas personas que laboran en esas tiendas y han estado sin actividad, pero por otro lado se llama a la gente a no acudir a mirar ropa, sino que a comprar lo elemental, lo estrictamente necesario. Claramente ahí hay una contradicción, Hugo, que es la misma que se ve en la región metropolitana, porque allá cuando se abrió el Mall Manquehue duró un día. Sí. Toda la parafernalia del alcalde Lavín se fumó porque debido al aumento de casos, ese mall duró un día abierto y nada más. Sí, y lo otro es que, claro, se está pidiendo en el caso de Santiago, porque de verdad allá está la escoba, sí, una cuarentena total para la región metropolitana, pero la subsecretaria Daza dijo que aquello no era posible. Entonces es ahí donde el Ministerio de Salud sigue estando en la polémica, Hugo, porque obviamente para muchos son señales contradictorias. Estas de llamar al retorno gradual y seguro y posteriormente reconocer de que la batalla no está ganada y de que hay que dar una lucha más larga contra el COVID. Si te leo una frase del ministro de Salud, la tengo anotada acá en la conferencia de prensa. Dice que el retorno a la normalidad no es contradictorio a las políticas sanitarias. El retorno a la normalidad no es contradictorio a las políticas sanitarias. Lo dijo el ministro de Salud hoy día cuando se le volvió a preguntar por el tema de la empanada, la Coca-Cola, la Pepsi, los cafés. Se le volvió a preguntar por ese tema, digamos. Y ahí tiró otra pachotada que él no podía decir, digamos, que debía comer la gente. En fin, cuando la idea era lo otro, digamos. La cerveza, dijo en un momento también. Sí, claro. Entonces, la idea era lo otro. Es saber si la gente efectivamente puede ir o no a locales a disfrutar. No se puede, yo entiendo que no se puede. No se puede, están prohibidos. Sí, claro, yo entiendo que no se puede, digamos. Entonces, empezar a llamar a volver es complejo. Ahora, si nosotros, si tú, yo y toda la gente que está en su casa tuviera la certeza más absoluta que las empresas van a respetar los protocolos y que la gente va a respetar los protocolos, el distanciamiento social, que la gente va a ir solo a comprar elementos de necesidad básica, pantalones, ropa interior, qué sé yo, ese tipo de cosas. Claro, podría ser, pero en la práctica sabemos que eso no es así. La gente va de hecho, a los malls a vitrinear, a comprar cosas que son más bien, que no son elementos de primera necesidad, sino que el paseo en sí mismo es algo atractivo para la gente. Y ahí estamos en una complicación porque lamentablemente es el modelo que tenemos. Con respecto a los brotes, ya me lo dijiste, se mantiene todo igual, no pasa nada con el tema de CAP y el brote que había ahí, ¿no? Nada. No hay mayor novedad, Hugo. Las cifras te las di ayer, pero no son 9 en el CAP. Había una confusión de 9 o 10. Bueno, ayer el presidente del sindicato número 1 me dijo que eran 9. Y lo del sanatorio
son 69, hasta ayer los casos confirmados. Nos habló del término del sumario sanitario del sanatorio, porque se supone que ese sumario sanitario tiene 30 días para terminar, y eso ya me parece que estamos en el filo de cumplir la fecha. No. Dijo que la investigación sigue su curso. Sí, ahí probablemente... Pero todavía no tenemos un resultado, a menos que ya esté Hugo, pero lo estén manejando a nivel interno. Sí, o se haya ampliado también, porque existe la posibilidad de que una vez terminados los primeros 30 días del sumario sanitario, falten algunas diligencias por realizar y se amplíe otros 10, 15 días más. Así que, pero no sabemos, imaginamos que cuando termine el sanatorio, ese sumario, y se determine eventuales responsabilidades funcionarias a la hora de este brote que explotó en el Sanatorio de la Mar y que fue uno de los más importantes de regiones, se podrá conocer los resultados de ese sumario sanitario. Muy bien, Pancho. Quiero agradecerte este contacto. Sé que estás apuradito porque tienes una entrevista que hacer un ratito más, ¿no es cierto? Sí, estás trabajando. Tenemos agendado una teleentrevista con la presidenta regional del Colegio de Periodistas, María Eliana Vega, para justamente, es bueno examinarnos uno, Hugo, ¿cierto? Hacer un autoexamen, porque nosotros somos parte de los medios, y ver si el periodismo ha estado a la altura de la pandemia, cómo estamos haciendo las cosas, la arista ética, la protección, en fin, una conversación muy interesante que vamos a tener ahí acerca del rol de los medios en la cobertura de esta emergencia. Muy bien, Pancho, muchas gracias por este contacto, que tenga buenas tardes. Hasta mañana, Hugo. Chao. Ahí está nuestro colega Francisco Parra en teletrabajo desde su domicilio. Él vive en la comuna de Talcahuano. Tenemos un hermoso día. Hoy veo la distancia, salió el sol ya en nuestra zona, así que tenemos un hermoso día. Nos vamos a la pausa comercial, volvemos de inmediato, no se vaya. COVID-19 en TVU. Te invitamos a ingresar en la plataforma coronavirus.udec.cl. El portal ofrece gratuitamente un formulario de evaluación de riesgo COVID-19 y según la información que se proporcione, el sitio web arrojará a la persona una serie de recomendaciones. En caso de que el paciente registre contacto sospechoso, manifieste síntomas y pertenezca a alguno de los grupos de riesgo, la plataforma derivará a una teleconsulta con un profesional médico. Esta iniciativa es impulsada por la Unidad de Telemedicina de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción. Clínica Dental Amedent. Visítenos en nuestras nuevas oficinas en pleno centro de Concepción. Freire 858. Ingrese a www.amedent.cl para saber de sus especialidades, reserva de horas online, forma de pago y sus promociones. Convenios especiales. Síganos en nuestras redes sociales. Clínica Dental Amedent. Más beneficios siempre. Para cuidarme y cuidar a los demás. Yo me quedo en casa, obviamente, para proteger a los demás. No he visto a mis abuelitos, los extraño mucho, pero es para cuidarnos entre todos. He hecho muchas actividades divertidas en mi casa con mi familia. El virus se mueve con la gente. Si la gente se detiene, también se detiene el virus. Por favor, quédate en casa. Hola, soy Matilda Silva. Yo me quedo en casa para cuidar mi salud y cuidar de mi familia. Yo no me aburro en casa porque yo juego con mis amigas y hago las tareas. Entonces quédate en casa y no salgas y lávate las manos. Hola, me llamo Josefa y vivo en San Pedro y mis papás trabajan en el área de la salud. Por favor, quédate en casa, usa mascarillas y lávate las manos para que vuelvan a cuidar de mí. ¡Chao! Hola, soy Renato Aravena y estoy acá porque me lavo las manos frecuentemente
porque la cuarentena es muy importante. Si alguien tiene síntomas, es verdad que tienen que estar en cuarentena y siempre me lavo las manos para no contagiarme por el coronavirus. COVID-19 en TVU. Bien, ya estamos de regreso en este bloque de TV Noticias, llevando a ustedes las informaciones últimas que hemos conocido por esta pandemia que nos afecta y nos ha cambiado tanto en nuestra vida estos últimos meses. Vamos a establecer un contacto con uno de nuestros reporteros, específicamente Fernanda Vega. Entiendo, hemos seguido reporteando lo que ha sido esta nueva crisis, tal vez última crisis del Sename. Ya sabemos que renunció la directora nacional del organismo y hay algunas voces que están pidiendo que la directora regional también salga. Fernanda Vega, te escuchamos, ¿estás por ahí? Hola Hugo, muy buenas tardes. Bueno, como bien tú decías, generó un gran impacto esta nueva crisis que se está viviendo en el Sename, el caso de dos hermanos que habrían sido abusados, violados y entregados a la prostitución dentro de un centro colaborador del Sename, conocido con el nombre de Nido, ubicado en la comuna de Hualpén, y ayer se conoció finalmente la renuncia de Susana Tonda, la directora nacional del Sename. Tras ello surgieron obviamente las mociones de que la directora regional, Jimena... la directora regional, muy bien, como bien decía, también entregue su cargo debido a toda esta polémica que está existiendo frente a este nuevo caso. Tenemos algunas declaraciones de principalmente consejeros regional, quienes habrían sido uno de los primeros en dar su opinión frente a la situación que está ocurriendo dentro del Sename y precisamente sobre el cargo específico. La directora consejera regional. En relación a los llamados y a la renuncia de la directora nacional del Sename, y respecto de una eventual renuncia de la directora regional del Sename, quiero ser sumamente categórica y decir que con una renuncia más o una renuncia menos, y que también anteriormente en el pasado hemos tenido varias renuncias, no ha absolutamente cambiado nada en relación a la situación de los niños, niñas y adolescentes dentro de lo que se entiende Sename, Servicio Nacional de Menores, que ya la palabra en sí y la concepción debería cambiar en relación al sujeto de derecho. No se ha resuelto en los últimos 20 años, a lo menos desde el comienzo en Chile que se instalan las oficinas de protección de derechos de la infancia, nada, pero absolutamente nada, y a mí personalmente me consta esto dicho. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué va a pasar con la reforma? ¿Qué va a pasar con la fiscalización? ¿Cómo se va a llevar a cabo desde el Consejo Regional del Biobío en las recientes 2 comisiones de fiscalización? Uno de estos temas lo abordamos, solicitamos que el intendente se haga parte de una querella también por los responsables de estos graves hechos. Ahí estaba Tania Concha, Fernanda, estábamos escuchando lo que dice la consejera. Tania Concha me parece que es de Lota o Coronel, parece que ahí tiene su domicilio, de Coronel específicamente. Sí, ahora, dime nomás, Fernanda. Sí, claro, ella se refería obviamente a todo este tema. Se pide no solamente por la consejera Tania Concha, sino que otros consejeros también ya se han sumado a esta petición a la salida de Jimena Morgan, directora regional del Sename, y también se hace una crítica a cómo ha sido la fiscalización en los últimos años en los diferentes centros. Recordemos que esta no es la primera crisis que vive el Sename, sino que ya ha vivido otros episodios lamentables donde se han visto vulnerados menores de edad que vienen
de un lugar o de un círculo de vulneración. Entonces, obviamente, la preocupación es mayor. Se pide, como decía Tania Concha en sus declaraciones, que el intendente se refiera a este tema. Él ayer en la conferencia del mediodía con respecto a la emergencia sanitaria ya se había referido también a este tema. Dice que no es directamente una decisión que él pueda tomar. Sin embargo, él ha pedido en primera instancia que se vele principalmente por los niños que estaban adentro de este centro del Sename, nido, como decíamos, que se ubica en la comuna de Hualpén. Sí, claro, evidentemente hay un problema de fiscalización. El tema es que, ¿quién debe fiscalizar, digamos? ¿Debe fiscalizar el Sename, la directora a nivel nacional, o debe fiscalizar el Sename regional? Yo creo que el Sename regional es el que debe fiscalizar, y ahí evidentemente hay alguna falencia. Para que la gente sepa en sus casas, el Sename tiene un grupo de instituciones que se asocian al Sename y a quienes el Sename pasa recursos. Y esas instituciones asociadas tienen a menores a resguardo, aparte de los hogares que tiene el Sename en sí mismo. El Sename administra hogares, pero como no puede tener tantos hogares, digamos, tiene un grupo de empresas o organizaciones que cuidan a menores. A esas empresas es a las que aparentemente no se está haciendo la fiscalización adecuada, porque si no, no habría pasado lo que pasó en este hogar de Hualpén, que resulta un escándalo, o sea, que fue un escándalo nacional. Entonces, por eso es que en ese contexto, entiendo, se pide la salida también de la directora regional del Sename. Cuestión que hasta ahora, bueno, no tenemos voz oficial, solo sabemos lo que ha dicho el CORE. Imagino, Fernanda, claro, que hemos intentado llamar al Sename. Una investigación. Sí, dime. Que se ingresó el 14 de abril pasado. En una primera instancia fueron alejadas de sus funciones la directora Evelyn Oñate, que es la principal persona que se denuncia con toda esta situación que se vive al interior de este centro, y a otras dos funcionarias. Luego fueron los niños enviados a otro centro, obviamente para su protección. Actualmente esta investigación está en la Fiscalía de Talcahuano y ya se ha indicado que se ha pedido la carpeta investigativa por la Defensa del Estado para tener un poco más claro qué es lo que está ocurriendo y cómo se está desarrollando finalmente esta investigación, y que obviamente llega a un buen puerto, poder identificar finalmente qué es lo que ocurrió dentro y si estos dos niños o dos hermanos de 6 y 8 años fueron vulnerados de tal manera como se acusa o no. Sí, claro, esa es la lista penal. Evidentemente, aquí hay dos cosas. Uno, la lista penal, que es lo que tú señalas, en donde el Ministerio Público está desarrollando la investigación por delitos que se cometieron en contra de los menores, digamos. Y está la otra lista, que es la lista política, que tú nos reseñabas con la eventual salida de la directora nacional y con la petición de salida de la directora regional. Sí, el Sename hace ya muchísimo tiempo que viene haciendo agua en buen chileno, y la institucionalidad hay que cambiarla definitivamente. Hay un proyecto de ley en el Congreso que para cambiar la institucionalidad del Sename, el Sename va a desaparecer como institucionalidad, y viene una nueva institucionalidad, pero aparentemente ya no aguanta más esto y hay que rapidito solucionarlo. Muy bien, Fernanda, muchas gracias por este contacto. El Sename, imagino yo, no ha hablado. Obviamente acceder al Sename en estas circunstancias es muy complejo. Pero como ha sido la tónica siempre con el Sename, es poco probable que den alguna declaración directa desde el interior, obviamente, de este servicio. Sí, es muy complejo. Ya lo sabemos, habla habitualmente el Seremi de Justicia, pero la directora del Sename es bastante difícil acceder allí. Ya, muchas gracias, Fernanda, que tenga buenas tardes. Buenas tardes. Ahí está nuestra colega Fernanda Vega, desde algún lugar de Concepción, contándonos de esta petición de algunos consejeros regionales de pedir la salida de la directora. Hubo alguna reunión en el CORE, en el Consejo Regional, en donde se trató este tema del Sename. Y aparentemente, de acuerdo a lo que nos han dicho, el Sename no habría acudido, digamos, no habría ido a dar explicaciones. Y eso habría molestado mucho a algunos consejeros regionales. Ya. Vamos a una nota que da cuenta del tema del teletrabajo. ¿Cómo ha ido avanzando esto? ¿Cómo se impuso el teletrabajo a la fuerza? Y cómo en medio de esta pandemia, más encima, se publica una ley de teletrabajo, se respeta la ley, no se respeta la ley, es letra muerta, en fin. Veamos una nota que resume el tema del teletrabajo en época de pandemia.
El coronavirus no solo trajo cambios en la forma de circular por la calle, transportarse en la locomoción colectiva, sino también para muchos el trabajo se fue al hogar, el denominado teletrabajo, que tiene una ley que comenzó a regir desde el 1 de abril. El trabajo es una herramienta laboral que ha permitido a los trabajadores mantener su fuente laboral sin asistir a la empresa de forma presencial, manteniendo las remuneraciones y en consideración al momento que se vive, disminuyendo las posibilidades de contagio de COVID-19. Desde el empresariado, la iniciativa es vista como una ventaja y una herramienta que ha permitido mantener parte de la producción de aquellos puestos que pueden hacer sus labores desde casa, desarrollando sus tareas y asegurando la misma remuneración. También podría traer aparejada otras materias que se han discutido desde hace algunos años. Es que terminada la pandemia, esto del teletrabajo, esto de trabajar a distancia, o un mix, una mezcla de trabajo en terreno, en oficina o desde las casas, va a ser posible, y esto también nos va a llevar a una segunda derivada, que es la flexibilización del trabajo, tema que hemos conversado durante mucho tiempo y no me cabe la menor duda que va a tomar una tremenda relevancia a partir de los próximos meses. Pero hay otro tema, y es la desconexión y las condiciones idóneas para desempeñar sus funciones en casa, una especie de fiscalización al empleador y los costos asociados. El uso de la ciencia y la tecnología al servicio del trabajo está hoy día para quedarse, para ser utilizada, pero al mismo tiempo es claro que tiene que establecerse un punto de desconexión. La desconexión digital es clara porque usted no puede estar interrumpiendo después de la jornada de trabajo la vida familiar. Considerar el consumo de energía, el consumo de internet, que tiene que estar a disposición y tiene que ser parte, por lo tanto, de estos contratos de trabajo para la utilización apropiada, en respeto y en dignidad para los trabajadores. También es importante destacar que el gobierno trabaja en la operación retorno a la denominada nueva normalidad, al menos en los servicios públicos, porque la mayoría atienden personas y esto no es posible muchas veces desde el hogar. Todos los organismos públicos han estado trabajando, hemos tenido que adaptar muchas de nuestras maneras de funcionar para poder atender a la ciudadanía, pero también resguardando la salud de los funcionarios. Esperamos que este regreso paulatino, que va a contar con todas las medidas de seguridad, tanto de elementos de protección personal para los funcionarios, así como también las medidas de sanitización de las diferentes oficinas, se vayan cumpliendo, van a ir retornando paulatinamente, particularmente, y vamos a dejar obviamente en sus casas a todos los funcionarios que pertenecen a grupos de riesgo. Según datos de la Encuesta Nacional de Empleo, en 2019, cerca de 59.000 personas ya hacían teletrabajo en nuestro país. Durante la pandemia y según datos de la CADEM, cerca del 72% de los hombres encuestados creen que esta medida se mantendrá en el tiempo, mientras que el porcentaje de las mujeres llega a un 52% con la misma respuesta. Ahí está el tema, es complejo porque no hubo tiempo desde que se promulgó la ley, que fuera en abril, digamos, y que las empresas hicieran la adecuación para cumplir lo que pide la ley. De hecho, partió la pandemia y las empresas se vieron obligadas a decretar sin que hubiera cuerpo legal que sustentara el teletrabajo. Después vino la ley de teletrabajo y ahora las empresas están en el camino de darle cumplimiento a esa ley, pero no es un tema fácil, muchas empresas han tenido que hacerse asesorar del punto de vista tecnológico, porque las capacidades muchas veces no dan para el tema de teletrabajo. En fin, son muchas las aristas, probablemente vamos a seguir con este tema del teletrabajo en un par de meses más y volvamos a trabajar normalmente y después haya un retorno al tema del teletrabajo. Y muchos se han decepcionado del teletrabajo también, porque el trabajo se metió en las casas. Entonces hay que hacer las cosas en la casa y además hay que trabajar. Vamos a ver algunas redes sociales, a ver si tenemos posibilidad de mirar algunas redes sociales. Sí. Vamos a ver a información. Tenemos el Seremi de Transporte aquí en la región del Biobío. Ahí está el Twitter. A MTT Ñuble, sí, efectivamente de la región de Ñuble, nuestra hermana región de Ñuble. Revisa el mapa del nuevo plan de vías exclusivas para las calles del centro de Chillán. Nuevas vías para peatones, bicicletas, para el transporte público. Comienza este lunes 4
5 y operará de lunes a viernes de 7 a 14 horas. Cuidémonos entre todos. Y ahí está la imagen. Mostremos la imagen, si son nuestros amigos de la región de Ñuble. Ahí tenemos la imagen para que se dé cuenta de cómo funciona corte de calles COVID-19 en el centro de Chillán. En amarillo, vía transporte público, en rojo o naranjo, vías peatonales y bicicletas. En verde está la intersección entre vías peatonales de transporte público. Hay un reordenamiento de lo que pasa en Chillán en particular. Tenemos el Twitter también del intendente de la región del Biobío, don Sergio Yacaman, para que lo sigan, @SYacaman. Intendente de la región del Biobío. Ya veamos cuál fue su último tweet. Ya, esto ocurrió el día de ayer. Hoy se inició la entrega del bono COVID. No, hoy día, perdón, es de hoy. Ayer lo anunció el presidente de la República, pero hoy se inició la entrega del bono de invierno para casi 118.000 adultos mayores pensionados del Biobío que se... no alcancé a leer, chiquillos. No soy tan rápido, a ver. Ya. Se empezó a pagar, eso es lo importante. Se empezó a pagar. ¿Preguntan de Chillán por interno? ¿Sí? No, no hay nada. Puede venir de Chillán para acá sin ningún problema. Sí, ya, a ver, ¿cómo se llama la señora? Ya, hay una televidente que nos está mirando por Facebook Live, nos puede ver por Facebook Live y nos está preguntando si hay alguna medida sanitaria que divida la región de Ñuble y la región del Biobío. No, no hay cordón sanitario. Usted puede transitar libremente de la región de Ñuble a la región del Biobío. ¿Cómo se llama? Gloria Pastén, un saludo para Gloria Pastén. Estamos trabajando aquí intensamente para llevarle la última información de COVID-19. No hay cordón sanitario. Dicen, señora Gloria, que va a haber un cordón para el fin de semana del 21 de mayo, pero no tenemos esa información confirmada todavía. Siga nuestra transmisión en Facebook Live. Seguimos revisando algunas redes sociales. Tenemos la Municipalidad de Talcahuano, por ejemplo. A ver... Hace información a las ferias. Sí, las ferias son muy importantes. Las ferias no han parado de funcionar. Hubo harta polémica con las ferias al principio, porque se seguían haciendo sin ninguna medida de protección hasta que salió un decreto del CRM de Salud en donde se restringió el funcionamiento de las ferias. Por ejemplo, deben funcionar en un solo lado de la calle, hay que tener distanciamiento social entre los puestos, en fin. Y así funcionan las ferias. Déjeme leerla un poquito, a ver, un poquito más arriba. Dice... feria. Estimados vecinos y vecinas, les informamos sobre los días de funcionamiento de las ferias libres para esta semana. Miércoles 6 de mayo, mañana está la feria de Higueras y Medio Camino. La de Medio Camino, la de San Vicente, ¿no es cierto? No. Higueras, Medio Camino. El sábado 9, Arenal y Las Salinas. ¿Cuál es la de San Vicente ahí? ¿La de Medio Camino o la de Arenal? La de Arenal parece, no estoy seguro. Ya, en sector Higueras, calle Carlos Ditborn, entre Desiderio García y Daniel Peine. Si esa la conocemos, la feria de Higueras. En sector Medio Camino, entre calle La Marina, entre Tres Pinos y 2 Norte. Eso es el mañana miércoles. Si van a ir a la feria, la recomendación es que vaya un solo integrante familiar, máximo 2. Nunca un adulto mayor. Hay cuarentena obligatoria para todos los adultos mayores a 80 años. Ningún adulto mayor de 80 años puede salir de su casa. Esa es la orden de la autoridad sanitaria. ¿Por qué digo esto? Porque sabemos que a las ferias van habitualmente los adultos mayores, van a visitar a sus caseros, qué sé yo. Si un abuelito tiene que ir a una feria, no debería hacerlo. Debe ir una persona adulta, digamos, y ojalá uno de la familia. Y al sector Arenal, la otra feria, esta funciona el sábado 9 de mayo. Arenal, calle Malaquías Concha, entre Ignacio Díaz y Juan Macaya. Y la otra feria que está en el sector Salinas, ya me ubiqué. Calle Almirante Neff, entre Jotaveche y Pasaje 4. Esas son las ferias para esta semana. Información súper importante para los vecinos de la comuna de Talcahuano.
Atención pescadores, a continuación compartimos información sobre el aporte solidario a pescadores y pescadoras, cómo ha cambiado el mundo, pescadores y pescadoras, perteneciente al 40% más vulnerable de la población, me parece excelente. Agenda solidaria para los pescadores, aporte solidario de capacitación por 150.000 pesos. Hoy día en Puntos de Vista, programa que va a las 4:30 de la tarde, vamos a hablar sobre la situación de los pescadores artesanales, que son un grupo muy importante en la región del Biobío, particularmente en la costa de la región del Biobío. La medida beneficia a 20.000 pescadores y pescadoras de todo Chile, pertenecientes al 40% más vulnerable de la población. La inversión es de 3.000 millones de pesos. Y para acceder al aporte de capacitación es necesario cumplir simultáneamente con requisitos que serán publicados en Subpesca, Cernapesca, Indespa. Indespa.cl, sí, ahí está, para que visite las páginas y sepa los beneficios. Los pescadores artesanales nos han estado llamando y han estado diciendo que ellos no son beneficiarios de ninguna naturaleza, que no les ha llegado ningún beneficio. Vamos a hablar a las 4:30 con la FEREPA y la Dirección Zonal de Pesca para saber qué pasa ahí, digamos, por qué la ayuda no está llegando, qué tipo de ayuda requieren en específico los pescadores artesanales que ya venían con una situación muy compleja, deprimida a propósito de que no hay recursos, que pasaron la festividad de Semana Santa sin que muy pocos compraran pescados y mariscos, y ahora, con COVID-19 se les ha complicado muchísimo este asunto. Estamos esperando contactar a alguno de nuestros colegas, Javier Monsalves en particular. Sé que andaba en la comuna de Chihuayante porque tenemos ahí la situación de algunas habitantes de nuestra zona que están paradas internacionalmente y queríamos conversar con su familia. No sé si tendremos ese contacto, pero vamos a ir a la pausa comercial primero y luego vamos a intentar retomar esos contactos con nuestros reporteros. No se vaya. COVID-19 en TVU. Porque ahora Tulio viajará al sur de Chile. 31 minutos llega a las pantallas de TVU. ¡Excelente! ¿Y qué otra noticia del espectáculo nos has traído hoy? Que debido a la contingencia y gracias a TV Educa Chile, uno de los programas más exitosos de la televisión chilena llega a nuestro canal para entregar contenido educativo a las familias de... ¡Haz las preguntas que tienes que hacer! Perdón. Me gustaría saber qué día y a qué hora irá 31 minutos en TVU. ¿Quieres información sobre todo eso? Sí, eso queremos saber. ¿Pero por qué hiciste todo esto? Porque queremos acompañar a la gente que está en sus hogares. Yo les voy a contar. 31 minutos se emitirá en TVU los miércoles a las 22 horas y los sábados a las 10 de la mañana. ¡Eres un gran amigo! Los esperamos a todos y todas. En 31 minutos, el noticiero más veraz de la televisión. 31 minutos en TVU, miércoles a las 22 horas y los días sábado a las 10 de la mañana. IMCA, la red social cristiana, deportiva y recreacional más grande del mundo. Somos el mejor lugar para disfrutar de la vida sana y en familia. Consulta nuestros planes promocionales y nuestras actividades anexas para la familia. Contamos con guardería, programa de actividad física para enfermos crónicos o tercera edad y muchas otras actividades. IMCA, en pleno centro de Concepción, tenemos un lugar para ti.
Visítanos en Maipú, 854, Concepción. Emprende con nosotros. Te invitamos a ingresar en la plataforma coronavirus.udec.cl. El portal ofrece gratuitamente un formulario de evaluación de riesgo COVID-19 y según la información que se proporcione, el sitio web arrojará a la persona una serie de recomendaciones. En caso de que el paciente registre contacto sospechoso, manifieste síntomas y pertenezca a alguno de los grupos de riesgo, la plataforma derivará a una teleconsulta con un profesional médico. Esta iniciativa es impulsada por la Unidad de Telemedicina de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción. COVID-19 en TVU. 13 horas con 34 minutos, estamos en vivo y en directo en TVU Televisión de la Universidad de Concepción, llevando a ustedes los detalles de cómo avanza esta pandemia en nuestro país. Entiendo que hay un punto de prensa hasta ahora en La Moneda. Vamos a pinchar ese punto de prensa. Está hablando el ministro del Interior, Gonzalo Blum. Le escuchemos. Que se han desplegado para cumplir este triple propósito. Anoche tuvimos una reunión en el Ministerio de Defensa, en conjunto con el ministro, con la autoridad del Ministerio del Interior, con el jefe de la Defensa y también con Carabineros y la PDI para precisamente reforzar todo el despliegue que tenemos que permita cumplir en forma estricta las medidas que se han dispuesto por parte de la autoridad sanitaria. Porque no sacamos nada con disponer cuarentena o cordones sanitarios si en definitiva no se cumplen. Y por lo tanto hemos concordado, en primer lugar, reforzar el despliegue, y esto también lo vamos a hacer en regiones. Mañana a media mañana va a haber una reunión en cada región del país de los intendentes con los jefes de la defensa y con las autoridades policiales para poder reforzar ese despliegue mixto entre los jefes de la defensa, los efectivos militares y también los efectivos policiales. En segundo lugar, vamos a hacer patrullajes selectivos y focalizados en aquellos lugares donde se requiere mayor control o donde hay mayores situaciones de riesgo. Y en tercer lugar, junto con tener un mayor despliegue, nosotros esperamos que ojalá esta semana se pueda aprobar el proyecto de ley que en este momento se está viendo en la Cámara de Diputados, que permite no solo aumentar las sanciones para quienes incumplan las normas sanitarias, sino también tener medidas y sanciones alternativas como el trabajo comunitario o las multas para quienes incumplan las normas sanitarias. Pero yo quiero terminar diciendo algo que es muy importante. Nosotros no podemos aspirar, o nadie puede aspirar a que exista un carabinero, un policía o un militar en la puerta de cada casa, de cada ciudadano de este país. Por eso el primer llamado es a la responsabilidad personal, a la responsabilidad de las conductas, porque cuando yo protejo mi salud y sigo las normas sanitarias, estoy cuidando no solo mi salud, sino también la de todos los ciudadanos, porque la irresponsabilidad puede costar vida y puede costar muy caro. Y por eso, reiterar el llamado a la responsabilidad, el llamado a la solidaridad, porque cuando yo me cuido, cuido a los demás, y reiterar también de que aquellas personas que incumplan las normas, nosotros vamos a actuar con todo el rigor que nos permiten las normas sanitarias y las leyes para establecer las sanciones que correspondan. Ministro, hacerle dos consultas. Primero, lo sucedido en Maipú con esta fiesta. Hubo varios asistentes que pasaron cerca de donde estaban los carabineros y no se detuvieron. ¿Qué pasó ahí? Y también consultar si es que se abordó dentro de esta reunión en la mesa social la situación de las clases, si es que estuvo presente el ministro de Educación con respecto al retorno a clases y también esta propuesta de la no repitencia. A ver, voy a ir de atrás hacia adelante porque son muchas preguntas. Respecto a la propuesta de la no repitencia, esta es una propuesta de un grupo académico que se le ha hecho al Ministerio de Educación, y el Ministerio de Educación obviamente la está estudiando y alguna, de hecho el ministro ya ha señalado que las va a acoger. Respecto al tema del regreso a las clases, no está definida la fecha va a depender de las condiciones sanitarias, eso va a ser resuelto naturalmente por la autoridad sanitaria, obviamente por el ministro de Educación a partir de las disposiciones del presidente de la República, y hemos conversado también en la mesa crear una instancia de socialización, de diálogo, que ya se ha venido desarrollando, pero que obviamente la vamos a fortalecer del ministro de Educación con los actores del mundo de la educación, del mundo social, porque en esto tenemos que construir los consensos básicos que se necesitan para ir retomando algunas actividades que son esenciales, como el caso de la educación. ¿Me hizo una pregunta más? Sí, sobre la situación de Maipú, que dicen que muchos de los asistentes pasaron por ahí, pero finalmente no se detuvo a casi nadie dentro de esta fiesta clandestina que se hizo. Sí, efectivamente, esa fiesta tan irresponsable y que tiene el potencial de causar tanto daño,
Lo primero, yo quiero valorar la decisión del tribunal de dejar en prisión preventiva a esa persona. Esa irresponsabilidad puede ser criminal, puede costar vida. Por lo tanto, en esto vamos a tener tolerancia cero. En segundo lugar, los hechos fueron de la siguiente forma. Ante la denuncia de algunos vecinos, una patrulla policial de Carabineros fue a fiscalizar y cuando esto se produce, obviamente la gente rápidamente procede a retirarse y Carabineros prioriza detener al sujeto que en forma tan irresponsable realizó este llamado a esta actividad. Y por lo tanto, yo también quiero valorar el trabajo policial, que hoy día, insisto, está desplegado en múltiples frentes para asegurar las tareas sanitarias y también las tareas de orden público y de seguridad. Pero dicho eso, yo también quiero ser muy claro. Estamos haciendo las investigaciones, nos hemos coordinado con la Fiscalía, con Carabineros, con la PDI, y vamos a hacer los máximos esfuerzos para identificar a todas las personas que participaron y que asuman su responsabilidad. Que asuman su responsabilidad. Porque no solo el convocante a esta fiesta actuó en forma irresponsable, incluso en forma, uno podría decir, casi criminal, porque al hacer esta convocatoria pone en riesgo la salud de la población. Quienes asistieron también lo hicieron a sabiendas de que están cometiendo una infracción y muy probablemente un delito. Por lo tanto, vamos a hacer todos los esfuerzos para que esas personas sean identificadas y asuman su responsabilidad. Ministro, buenas tardes. Ese era el punto de prensa, bueno, sigue el punto de prensa ahí en La Moneda. Lo último que habló se refirió a esta fiesta con 400 participantes, increíble que esas cosas sigan ocurriendo pese a todo lo que se ha dicho, a todo lo que hemos dicho los medios de comunicación y la propia autoridad sanitaria y organizaciones sociales, que se fuerzas vivas de la comunidad, hay que cuidarse y hacen una fiesta con 400 personas, increíble. Los quiero invitar a ver una nota ahora de un importante avance, un importante equipamiento que llegó al Hospital Regional de Concepción. Conozco los detalles en el siguiente informe. Darles nueva vida útil a los aparatos de imaginología y reemplazar a aquellos que quedaron obsoletos. Ese es el fin de esta inversión de más de 5.000 millones de pesos hecha por el Servicio de Salud de Concepción, que permitió la compra del SPECT-CT junto con un nuevo angiógrafo y un mamógrafo en el Hospital Guillermo Grant Benavente. Nos va a permitir tener mejor acceso, ¿no es cierto?, de patología, de diagnóstico de patologías oncológicas y no oncológicas, reducir los tiempos de espera, ¿no es cierto?, para que de esta manera los clínicos puedan, con estas imágenes obtenidas por el SPECT-CT, entregar los tratamientos más oportunos a nuestros pacientes. Este año 2019, este hospital, ¿no es cierto?, se ha implementado con más de 8.000 millones de pesos, tanto con recursos, ¿no es cierto?, del Ministerio, como también de recursos del Gobierno regional, y quiero resaltar el apoyo que también ha tenido, ¿no es cierto?, el Gobierno regional para conseguir lo que estamos hoy día inaugurando. La tecnología del SPECT es una técnica de imagen de medicina nuclear que se basa en la detección de fotones. Brinda además una información funcional sobre procesos a nivel celular, gracias a emisiones de radiación gamma. De esta forma se permite la localización y el seguimiento de distintos tipos de tumores, entre otras patologías. La mitad de nuestros pacientes son pacientes oncológicos y utilizamos este equipamiento para hacerles seguimiento. Y muchos de estos pacientes oncológicos son pacientes de patologías GES. Además tenemos una gran cantidad de exámenes de estudio de perfusión miocárdica, que siendo la principal causa de muerte a nivel nacional, es muy importante hacer estas evaluaciones. Vamos a poder disminuir la lista de espera. Desde el Servicio de Salud de Concepción afirman que la adquisición de este equipo permitirá mejorar las decisiones médicas y quirúrgicas de especialistas, reduciendo de esta manera las listas de espera de los pacientes. En materia de transporte es súper importante y hace rato que venimos hablando de esta área informativa, por cuanto hay varias líneas de taxibuses de Concepción y también de la Cuenca del Carbón, Lota, específicamente Lota Coronel, que están movilizados hace ya bastante tiempo. ¿Y hay algún riesgo? No sé, Fernanda, tú me dirás si ese riesgo se aminora o no de que estas líneas se les pueda caducar estos permisos para circular. ¿Existe ese riesgo o ya se alcanzó un acuerdo?
Claro, es complicada la situación que se está desarrollando en el transporte. Uno de ellos es las micros, los buses que van hacia Coronel Lota. Ya va más de un mes en paro, en movilizaciones. Y hoy en la Seremi de Transporte se reunieron los representantes legales de las 6 líneas que van hacia Coronel Lota con el Seremi de Transporte para llegar a un acuerdo. Ya se había llegado a un acuerdo, sin embargo, al parecer este no habría sido respetado y ahora se vuelven a reunir para finalmente llegar a algún consenso y que pueda volver finalmente estas micros hacia Coronel y Lota. Me encuentro con el Seremi de Transporte, Jaime Aravena, para que nos cuente más detalles. ¿Se logra finalmente, inmediatamente le pregunto, Seremi, un acuerdo sí o no? Ojalá, yo espero que sí. Lo que tenemos es disposición tanto del gremio de los conductores como de las empresas de llegar a algún acuerdo. Y efectivamente está en disposición de volver a trabajar. Lo que hemos hecho hoy día es generar 2 reuniones. Una reunión que ya tuvimos con los representantes legales para traducir de alguna manera el acuerdo que los conductores me han planteado en un documento que firmaran todas las empresas. Eso ocurrió. Nosotros ya tenemos ese acuerdo desde el punto de vista de las 6 empresas que prestan los servicios de Lota Coronel. Ellos ahora se fueron a una segunda reunión en que se van a reunir con el gremio de los conductores para ratificar de alguna manera ese acuerdo. Y ese acuerdo consta fundamentalmente de 2 requerimientos que hicieron los conductores, que tiene que ver con el porcentaje de la flota disponible, es decir, reducir el total de la flota para que no anden tantos buses circulando y reducir también el costo de la planilla por salir a circular. Esas 2 cosas se lograron. Ya lo habíamos logrado, ese acuerdo ya estaba establecido. ¿Pero qué pasó entonces? Porque finalmente ayer tenía que volver, en cierto modo, la locomoción hacia Coronel Lota, pero vimos barricadas en la mañana y no habían buses finalmente durante el día hacia estas comunas o hacia Concepción desde estas comunas. A ver, lo que pasa es que los acuerdos que se habían alcanzado a raíz de lo que los conductores me habían solicitado habían sido en carácter individual. Cada empresa había dicho por escrito que estaba disponible para ese acuerdo, pero no todos juntos en un solo documento. Y los conductores tenían legítimas dudas porque hay desconfianza entre conductores y dueños de buses de que no se cumplen los acuerdos que de alguna manera se plantean. Por eso se tradujo en un solo documento para que quede plasmado ahí realmente que va a haber voluntad de cumplir ese documento. Ahora, lo más importante es que esto está en medio de una pandemia. Lo que nos interesa es la salud de las personas, tanto de conductores como de pasajeros. Pero lo más importante es que además la ciudadanía necesita de transporte público y no es posible que un servicio que hoy día tiene la posibilidad de prestarse esté paralizado porque está perjudicando a otros compatriotas que necesitan ir a trabajar, necesitan ir a autoabastecerse. Hoy día, si bien es cierto, estamos conectados a través del biotren, pero hay muchas familias de Lota Coronel que deben caminar kilómetros para poder llegar hacia una estación de biotren. Y eso no es justo porque ellos tienen el privilegio de prestar los servicios de Lota Coronel. No ejercen ese privilegio y por lo tanto obligación del Ministerio de Transporte es que ellos efectivamente presten el servicio. Yo espero que haya un acuerdo, que efectivamente hoy día en la tarde se firmen entre todos ese documento y que tengamos el servicio iniciado a partir de mañana. ¿Pero habría alguna restricción para esta locomoción? La única restricción que hay es lo que hemos tratado de lograr en el transporte público, porque si queremos tener distanciamiento físico, lo que no podemos hacer es que estén todo el transporte público en la calle. Lo que estamos haciendo es poniéndonos de acuerdo con las distintas empresas para que el porcentaje de esa flota disminuya, que tengamos el suficiente transporte público en la calle, pero también resguardando que ande lo suficientemente distanciadas las personas arriba de los buses, que no tengamos buses aglomerados de gente porque ahí el riesgo de contagio es aún mayor. Por lo tanto, eso también lo acordamos en el acuerdo, en que vamos a ir evaluando, porque esto es una resolución sanitaria, si efectivamente la flota que hemos acordado de funcionamiento es la suficiente para absorber la demanda. Si esa demanda aumenta, se tiene que aumentar el porcentaje de flota disponible para que efectivamente pensemos en la seguridad de las personas. Por último, y para ir ya finalizando este despacho, para que quede claro, ¿cuánto va a ser la flota necesaria en primera instancia para que esté en funcionamiento hacia Coronel Lota y cuáles son las medidas que se les estaría entregando a los choferes para que ellos finalmente puedan hacer su trabajo y salir a las calles?
A ver, estamos hablando de que el inicio del servicio se haría con el 20% de la flota. Ellos tienen alrededor de 300 buses que circulan más o menos, o sea, estamos hablando de que iniciaríamos el servicio con alrededor de 60 máquinas. Ahora, todos los elementos de seguridad son obligación y por lo tanto se deben sanitizar los buses, se debe entregarle a los conductores mascarillas, guantes, tener disponible alcohol gel, jabón en los baños, etcétera. Y la obligación también de los usuarios del transporte público en que tienen el uso de mascarilla al interior del transporte público también es obligatorio. Todas esas medidas se tienen que mantener, se van a reforzar las fiscalizaciones a través de la autoridad sanitaria, de tal manera de garantizarle tanto a conductores como usuarios de que las medidas sanitarias se están cumpliendo al interior de los buses. Muchas gracias, Seremi. Bueno, entonces, como para ir concluyendo todo este tema en este segundo acuerdo que se logra con el transporte público, va principalmente en que alrededor y en primera instancia habrían más de 60 máquinas recorriendo el trayecto de Concepción hacia Coronel Lota y de Coronel Lota hacia Concepción y se garantizarían las medidas de protección frente a esta emergencia sanitaria. Desde los empresarios indicaron que no se van a referir a este tema hasta horas de la tarde porque, como ya decía el Seremi, tienen que hacer la bajada a los choferes para ver si van a aceptar o no este nuevo acuerdo. Sí, pero si se aceptaron individualmente, como decía el Seremi, uno esperaría que aceptaran todos en conjunto. Es difícil, obviamente es difícil porque la mixtura entre disponer de los servicios mínimos necesarios, pero que a la vez esos servicios mínimos sean suficientes para evitar aglomeraciones dentro de las máquinas, es súper difícil. Y además está el otro lado, digamos que al haber menos líneas circulando, digamos, hay menos choferes trabajando y eventualmente esos choferes podrían recibir menos sueldo. Entonces, acuérdate que todavía funcionamos con el tema del boleto cortado, entonces es súper complejo, pero el tema del transporte es súper importante para los habitantes de la región del Biobío, para trasladarse de un punto a otro. Que ni hablar de lo que pasa en la cuenca del Carbón, donde el Biotren todavía no llega a la comuna de Lota, así no tendríamos una opción directa de allá. Muchas gracias, Fernanda, por este contacto. Que tenga buenas tardes. Buenas tardes. Ahí está nuestra colega Fernanda Vega dando cuenta de que, bueno, que aparentemente se soluciona ese problema, pero hay que esperar a la tarde a ver si los choferes o los empresarios hacen la bajada en sus empresas y firman finalmente este acuerdo. Yo les quiero contar que hoy a las 14 horas, de 14 a 14:30 horas, tenemos Noticias UDEC, un programa que conduce nuestro colega Javier Cisterna, a quien estamos viendo ahí en pantalla. ¿De qué vamos a hablar hoy día? Tiene un reportaje sobre trastornos del sueño. Trastornos del sueño, importantísimo, importantísimo porque no estamos durmiendo bien, esa es la verdad. Y se va a realizar una entrevista en este programa que va, insisto, de 14 a 14:30 aquí en nuestro canal, a un investigador que participó de una investigación, valga la redundancia, sobre la posibilidad de anticipar los terremotos. Esto se lo contamos, porque en el portal de Noticias UDEC algo leímos ahí. Fíjese que los investigadores de la Universidad de Concepción, hay un grupo que determinó que antes de grandes terremotos se producían algunos movimientos en la superficie terrestre. Entonces está el axioma de que no podemos prevenir, no podemos prever cuándo va a ocurrir un terremoto. Pero aquí eventualmente hay una señal que podría hacer cambiar esa opinión. Todos investigadores de la Universidad de Concepción. Además, también vamos a hablar de cómo celebrar el patrimonio UDEC desde la casa. Cómo celebrar el patrimonio UDEC desde la casa. Desde las 14 a las 14:30 horas, vale a ser un ratito más. Javier Cisterna es el colega de Noticias UDEC, conduce este programa, así que lo invito a que siga en nuestra sintonía para que tome conocimiento de esas informaciones tan importantes relacionadas a la Universidad de Concepción. Ya, vamos a revisar una nueva nota. Mientras preparamos otro contacto con nuestro colega Javier Monsalves, queremos hablar de la Ley de Protección al Empleo, datos, qué pasa con eso. Hay una bajada regional que se hizo un poco a la fuerza porque en estricto rigor datos regionales no hay. Lo que se hizo fue deducir de los datos nacionales en términos de porcentaje qué pasaba con las empresas de la región del Biobío. Veamos todo en la siguiente nota.
4.793 empresas se han acogido a la Ley de Protección del Empleo en el Biobío. Es decir, mantienen la relación con sus trabajadores, pero han suspendido sus contratos de manera temporal. Esto, según los datos entregados por la Seremi del Trabajo y Previsión Social, se traduce en que más de 25.300 empleados deberán cobrar su seguro de cesantía. Bueno, lo que buscamos con esta ley es proteger los puestos de trabajo y los derechos laborales de los trabajadores, así como parte importante de sus ingresos, a fin de evitar que ellos pudiesen perder sus empleos viéndose afectados por esta crisis que estamos viviendo. Así lo indican desde el gobierno y así lo dice su nombre, protección al empleo. Sin embargo, a los gremios de trabajadores no les parece que se logre el objetivo. A todas luces insuficiente respecto de las necesidades del país. De hecho, el nombre que dice protección al empleo es algo que no se cumple con este cuerpo legal. Lo que ha ocurrido es que la mayoría de la gente, a propósito de este cuerpo legal, ha perdido los derechos laborales respecto de que se les ha derivado o se les ha suspendido en el ejercicio de su función y se han tenido que acoger a un seguro de desempleo que no cuenta con los fondos necesarios y que nos trae de nuevo a colación todo lo que se dijo durante el estallido social. Creemos que gran parte de la recesión económica que el gobierno hoy día señala va a ser producto de esta medida y no simplemente de la crisis. Para algunos, el gobierno no ha entendido las demandas de la ciudadanía precisamente frente al tema laboral y que se arrastran desde el estallido social. Chile recibió esta pandemia a partir de una crisis social que hacía manifiesto de un sinnúmero de situaciones que hoy día están padeciendo los trabajadores y la ciudadanía en general. Y hoy día lo que está haciendo el gobierno, primero, es no tomar en cuenta eso. Hace cuenta como parece que la pandemia lo encontró como un país normal, y no es así. Y segundo, que no se recogen de nuevo las grandes preocupaciones que tienen los trabajadores, sino que se sigue actuando en forma de seguir manteniendo un modelo que lo único que ha hecho es encarecer la vida de los trabajadores y sus familias. Que hoy día Chile venía cuesta abajo, primero por el producto de la crisis social que vivimos y segundo porque se venía cayendo sustancialmente el empleo y el cierre de empresas en Chile venía al alza. En tanto, la región del Biobío sería la segunda zona con más empresas que se han acogido a la Ley de Protección del Empleo. Ahí están las largas filas que se repiten en nuestra región del Biobío, lamentablemente. Es fácil ir a ver ahí cómo cobran los seguros de desempleo. Bueno, en fin. Uno de los temas importantes hoy para nosotros fue el Día de la Madre que se está preparando. Queremos conversar con la Cámara de Comercio Detallista Concepción, Sara Cepeda. Sara, ¿está por ahí? ¿Cómo está? Gusto saludarle. Hola, Hugo, ¿cómo estás? Muy bien, aquí estamos preparando el Día de la Madre. Yo le debo decir al tiro, encargué ya el regalo para mi mamá. Muy bien, felicitaciones, que esté preocupada su madre. Sí, el Centro de Concepción, los locales del Centro de Concepción, ayer se abrió Falabella, eso lo informamos latamente aquí en TV Noticias. ¿Qué sabía usted de los locales del Centro de Concepción? ¿Si van a abrir en algún horario específico? ¿Ha sabido de otros pequeños empresarios? Básicamente los locales que están en las galerías, digamos, si van a abrir o están abiertos, ¿cómo van a funcionar? Cuéntenos un poquito. Mira, bueno, nosotros hemos estado ya abriendo gradualmente el Centro de Concepción, ¿no es cierto?, para poder esta semana ya estar casi con un 100% de los locales detallistas abiertos. Sin embargo, ¿no es cierto?, tenemos casi el 95% de los locales que ya están funcionando y estamos con un horario bien acotado. El horario que estamos funcionando así es de las 10 de la mañana hasta, ¿no es cierto?, las 5 de la tarde, en donde el cual esta semana se alargó una hora. Porque la semana pasada estábamos trabajando hasta las 3, 4 de la tarde. Y esta semana hasta las 5 de la tarde. ¿Esa circunstancia obedece específicamente el Día de la Madre? Imagino yo, porque el Día de la Madre, todos sabemos, es uno de los días donde los comerciantes detallistas más venden, digamos, ¿no?
Mira, bueno, lamentablemente nosotros para estas fechas siempre nos preparábamos con anterioridad, ¿no es cierto? claro. Teniendo muchas actividades, llamando a que la gente venga al centro, ¿no es cierto? Pero este año es un año diferente, es un año donde estamos con una pandemia, ¿no es cierto?, en donde tenemos que cuidar la salud de nosotros, la salud de la gente y la salud también de nuestros colaboradores. Es por eso que no quisimos alargar el horario con un horario normal, para que nuestros colaboradores salgan a una hora prudente y que puedan llegar a una hora adecuada y no tengan problemas con la movilización cuando regresan a sus casas. Claro, es una circunstancia que hay que considerar. Estamos viendo imágenes de archivos que dan cuenta de, por ejemplo, esto me parece que estamos viendo de la Galería Caracol. La Hechicera, creo que se llama, Galería Caracol, edificio de la Hechicera, donde hay unos profesionales que están ahí sanitizando la galería. Sí, le quería preguntar eso precisamente. Mira, en sí nosotros hemos estado en conversaciones constantes con la municipalidad. Nosotros como Cámara solicitamos al municipio que se sanitizara las galerías por lo menos 2 veces a la semana. Y eso se ha venido efectuando. Y el día de ayer se volvió a conversar de que necesitamos una frecuencia más continua, ¿no es cierto? Ya de que vemos que hay bastante gente que está en el centro, sobre todo en el paseo peatonal. Sí, lo más importante aquí es evitar las aglomeraciones. Entonces, la recomendación que se hace, evidentemente, si hay que comprar un regalo para el Día de la Mamá, porque la mamá es muy importante y hay que comprar un regalo para la mamá, puede ser, digamos. Pero si tiene que hacerlo, que no vaya que no vayan grandes cantidades de personas, que vaya una persona representando a un grupo familiar eventualmente a hacer la compra y que vaya súper claro con lo que tiene que comprar. Entonces, vaya, compra y vuelve, ¿no? Porque está la costumbre, bueno, a mí me encantaba vitrinear en el centro de Concepción, recorrer las galerías, a mí me encanta, uno encuentra cada cosa, pero eso ya cambió. Entonces, hay que ir, comprar eventualmente y volverse, ¿o no? Esa es como una recomendación básica también. Bueno, ese es el llamado que nosotros hemos estado haciendo, que la gente no, aunque suene irrisorio, hace meses atrás nos decíamos esto. No, claro. Pero nosotros no estamos invitando a que la gente